todas las personas que ya están conectándose. Vamos a esperar un par de minutitos a que entren más personas para ya comenzar. Buenas noches desde Buenos Aires, si me escuchan. Buenas noches, sí, bienvenida. Gracias. Exacto, coméntenos desde dónde se están conectando, desde Argentina, Buenos Aires, desde Guatemala. Ya veo caras conocidas también, me da mucho gusto verlos y verlas a todas que nos estén acompañando. La verdad es que va a ser una charla súper interesante. Antes de empezar, quisiera darles algunas indicaciones o recomendaciones para que pues fluya mejor esta sesión. Les voy a pedir por favor que mantengamos nuestros micrófonos apagados para que bueno, puedan escuchar correctamente la presentación. Vamos a tener, o sea, la dinámica el día de hoy, vamos a tener un espacio de plática, de charla con nuestro invitado del día de hoy, Walter Ferrari, que en un momento más les presento ya de manera formal. Vamos a estar platicando y después vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas, entonces para pues abrir sus micrófonos o si quieren irnos comentando a lo largo de la presentación sus dudas o sus comentarios en el chat para que podamos darles salida, ¿no? A las dudas que tengan. La verdad que me da mucho gusto ver a tanta gente interesada en este tema, pues de más interesante y apasionante. Yo creo que seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado que de por sí el conocer la fotografía como disciplina ya es una maravilla, ir conociendo los diferentes géneros fotográficos. Yo creo que uno de los que más genera esta emoción y pasión es la macrofotografía, ¿no? Porque es irse adentrando un poco más y más y más y más, ¿no? Y nunca es suficiente. De pronto ya justo recurrimos a esta técnica tan interesante de la que vamos a hablar el día de hoy, que es de macro extremo, ¿no? Entonces, pues bueno, para quienes no me conocen, perdón, mi nombre es Tania Campos, yo soy fotógrafa mexicana, ya tengo pues varios años colaborando con Canon Mexicana, con Canon Academy y pues actualmente también en esta plataforma Canon Creators. Y pues bueno, comentarles nada más que esta charla se va a grabar, va a quedar grabada y en un par de días estará disponible también en la plataforma de Canon Creators, en la sección del evento o en mi perfil que estoy como Tania Campos. Y bueno, sin más, ahora sí quiero dar la bienvenida a Walter, que ya está con nosotros. Hola Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches por allá. Hola Tania, buenas tardes a todos y todas. Sí, todavía es tarde porque estamos en verano, pero a veces en invierno a esta hora sí, ya se pone de noche, todavía es de día. Muy bien, pues bueno, para quienes no conocen a Walter, me gustaría presentarlo un poquito más a detalle. Walter nació en la pequeña ciudad de Puerto Rico, Misiones, Argentina. Desde niño tuvo interés por la naturaleza y pues tanto así que tiene sus estudios profesionales son en genética y tiene un doctorado en ciencias biológicas. Walter trabaja actualmente en uno de los organismos científicos más prestigiosos de Argentina, que es el CONICET. Digo, ya él nos platicará más a detalle su trayectoria, pero él inició la fotografía hace más de 8 años y lo que les comentaba, ¿no? En cuanto conoció la fotografía macro, pues tuvo gran interés por indagar y aprender más por su propia cuenta. Al poco tiempo despertó un interés para poder observar estructuras más y más pequeñas y ese interés, esa curiosidad lo llevó a experimentar con unas nuevas técnicas para lograr más magnificación. Pues en esos años, pues como bien sabemos, todavía no había tanta información disponible en las redes acerca de fotografía macro extremo. Sin embargo, pues él estuvo investigando por su cuenta y durante ese recorrido en el mundo de la fotografía macro extremo ha participado en varias muestras, exposiciones y concursos fotográficos en donde se ha destacado por la calidad de sus imágenes y ha obtenido importantes reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional.
También, y esto es algo que me encanta y ojalá tengamos oportunidad de que nos platiques también, Walter, de que a través de esta técnica ha hecho aportes importantes al campo de la investigación científica. También Walter imparte cursos de fotografía, macrofotografía convencional y de fotografía macroextremo a alumnos de diferentes países de Latinoamérica. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos y contentas de poder platicar contigo de toda la experiencia que tienes, como bien decía, en este género, en esta práctica fotográfica tan apasionante. Entonces, pues adelante, Walter, te cedo el micrófono. Gracias. Bueno, Tania, muchas gracias por la presentación. Así que, bueno, como les decía, gracias por esta oportunidad también. Es un nicho nuevo para mí, lo que es Canon Creators. Como había hablado con Tania hace un tiempito, me había creado la cuenta creo que era durante la pandemia, y me había olvidado. La verdad me da culpa por haberme olvidado de no haberle dado bolilla o no haber subido cosas. Y la verdad que hace poquito, cuando me pidió Tania, refloté de nuevo esta red social, por decirlo así. Y me encontré con trabajos muy, muy buenos, así que la verdad que me gustó mucho que me hayan tenido en cuenta y que me hayan invitado para esta ocasión. Cuando Tania me propone hablar acerca de la fotografía, y bueno, me pareció bueno hablar de macroextremos, que es lo que más hago, lo que vengo bastante tiempo haciendo, como lo nombró Tania, es algo que me gusta mucho, es donde me siento más fuerte, y como les decía, no somos muchos en este tiempo que estamos trabajando con hacer fotografías con tanta magnificación. Ya vamos a ver los conceptos de magnificación y demás. Yo tengo preparado, perdón, una mini presentación para que veamos unos conceptos básicos, simples, para que se entienda qué es el macro extremo y demás, cómo se hace, porque no es una técnica común para llegar a para tanta magnificación o llegar a ver objetos tan pequeñitos, tan grandes, digamos, y con buen detalle. Así que vamos a ver un pantallazo de cómo se trabaja, cómo se hace este trabajo, cómo se logra este tipo de fotografías. Y bueno, desde luego, si surgen dudas y demás, las pueden hacer. No sé cómo se organizan habitualmente, si van escribiendo preguntas en el chat y demás, y pueden responder. Sí, yo les pido que por favor quienes tengan alguna duda, algún comentario, nos lo escriban en el chat para que podamos irlas leyendo. Vamos, como les comentaba, vamos a tener un momento de precisamente preguntas, respuestas, de conversar también las muchas dudas que seguramente van a tener. Entonces, si mientras nos las quieren ir poniendo en el chat, por favor. Bárbaro, genial. Bueno, ¿querés que presentemos, que arranquemos con la presentación les comento, la presentación, como les contaba, al principio hay unos conceptos técnicos nada más como para que se pueda entender y demás, que sea bastante didáctico. Hay fotografías de todo tipo, desde luego, si a alguno les surge demás, podemos seguir viendo fotos de todo tipo, hago una carpeta de macro y vamos viendo si va surgiendo. Así que estaría bueno que sea dinámico, no es algo tan estructurado. Voy a compartir la pantalla. Yo no estoy viendo, solamente la veo a Tania. Dígame si está saliendo la presentación, por favor. Sí, sí. ¿Está saliendo? Bueno, perfecto. Entonces pongo reproducir. Bien. Vamos a hablar de fotografía macro extremo. Muchos habrán escuchado, quizás hagan fotografía macro, lo que por ahí cuando son fotografías, como decía Tania, suele llamar la atención, suele ser fotografía que nos genera bastante interés porque nos permite ver objetos que son muchas veces cotidianos, que los cruzamos todos los días y no los vemos de esa manera, o nos permite ver ciertos detalles, ciertos aspectos o texturas muchas veces que, como les decía, objetos que pueden pasar desapercibidos para nosotros y están frente a nosotros y nunca los vemos y no notamos. Cuando lo ponemos frente a un objetivo macro, decimos muchas veces, wow, nos sorprende por esa cantidad de detalles que podemos llegar a ver, o decir, eso estaba ahí y no sabía. Y el macro extremo es una técnica que, sinceramente, no sé quién lo acuñó, si lo han definido correctamente. De hecho, hay ciertas, no están del todo de acuerdo cuando veamos lo que es magnificación, desde dónde se empieza a llamar al macro extremo,
pero es una fotografía con mucha más magnificación, que no se suele utilizar objetivos convencionales, es decir, fotografía macro, existen para hacer fotografía macro convencional, existen los objetivos macro, podemos usar también algunos otros artilugios, quizás a veces más económicos, pero tenemos objetivos macro que nos permiten lograr ese tipo de fotografía. En cambio, para hacer fotografía macro extremo, tenemos que dar un paso más. Necesitamos, los objetivos macro convencionales no nos sirven, nos quedan cortos, como decir. Necesitamos más magnificación. Y ahí es donde entran en juego los objetivos de microscopio que se adaptan a la cámara. Ojo, no es que nosotros adaptamos una cámara a un microscopio, sino que lo sacamos del microscopio al objetivo y lo adaptamos a nuestra cámara. Ya vamos a ver, ya hay unas imágenes y demás, lo vamos a ir mostrando. Solamente me quiero adelantar un poquito para introducir de qué consiste esto del macro extremo y cuál sería una de las herramientas más importantes para lograr esto, que es la parte óptica. A ver, voy a tratar de adelantar la imagen. Bien. ¿Qué es el macro extremo? Como les decía, ya hemos hablado un poquito de macro, de fotografía macro. Para definir o saber qué es macro extremo, debemos definir qué es fotografía macro. Como dijimos, muchas veces nosotros decimos fotografía macro, fotografía de algo pequeño, muchas veces fotografiamos, no sé, una flor, un insecto, o cosas, una semilla, cosas que nos cruzamos, o una fruta, pequeña fruta, que vemos cotidianamente, lo vemos bastante grande. Bien. Pero existe un concepto que es más específico, que es el más aceptado de fotografía macro, que es utilizar el concepto de magnificación. Vamos a ir viendo, no se asusten si al principio no entienden, o les parece un poquito difícil, pero vamos a ir viendo en 2 o 3 diapositivas y se va a entender este concepto de magnificación. La magnificación es la relación que existe entre el tamaño que presenta el objeto en la toma, es decir, la proyección en el sensor, y su tamaño físico real. ¿Qué significa? En este párrafo dice todo, pero por ahí cuesta entender. Como sabemos, toda cámara tiene un sensor. Y cuando fotografiamos algo, muchas veces tenemos el objeto a fotografiar, aquí tendríamos un objetivo, la imagen, la luz reflejada, además va a atravesar el objetivo y se va a proyectar en el sensor. Y esa proyección es la que va a formar la imagen, ¿no es cierto? Esa proyección que forma la imagen tiene un tamaño dentro del sensor. Podemos tener sensores más grandes, más pequeños, y esa imagen se va a proyectar ahí. Si el sensor es más grande, puede que, y si tenemos una imagen del mismo tamaño proyectada, va a sobrar sensor, en cambio puede que tengamos un sensor más pequeño, qué sé yo, y la imagen ocupe todo el sensor. Bien, esa imagen que se proyecta en el sensor, el tamaño de esa imagen que se proyecta en el sensor tiene que tener exactamente el mismo tamaño del objeto físico que se está fotografiando. Hagamos algo simple. Yo tengo una mosca que mide 1 centímetro, por ejemplo. Esa mosca que mide 1 centímetro, si yo tengo una magnificación 1:1, ¿qué quiero decir? Que esa mosca que mide 1 centímetro, la proyección de la mosca en el sensor va a ocupar 1 centímetro. Es decir, si yo pudiera tener la forma de saber y ver la proyección y medir de alguna manera, que ya vamos a ver cómo podemos medir, el tamaño de esa proyección en el sensor también va a ocupar 1 centímetro. Es decir, tenemos lo que se llama magnificación 1:1. Por ejemplo, si esa mosca también tiene 1 centímetro, tiene una proyección más grande en el sensor, es decir, ocupa 2 centímetros en el sensor, vamos a tener una magnificación 2:1, y así sucesivamente. En el macro extremo habitualmente se hace magnificación 5:1, 10:1, 40, 50:1, algunos más avanzados, dependiendo de lo que se pueda lograr. Si algo muy pequeñito, se va a magnificar mucho más. A ver, esto es básicamente lo que les decía. Vamos a poner como ejemplo un sensor. Voy a citar con una pestañita, a ver si puedo. Vamos a poner como ejemplo un sensor full frame, que mide 36,24. Esta es la cámara, la Canon 6D que tengo, que es full frame, justamente. Supongamos que tengo un insecto, este coleóptero, que mide 36 milímetros desde la patita hasta la antenita. Nosotros decíamos que tiene 36 milímetros a lo ancho de sensor full frame. Supongamos que nosotros tenemos una magnificación 1:1, decíamos, a lo que mide 1 centímetro va a ocupar 1 centímetro. Es lo mismo, si algo mide 36 milímetros o 3,6 centímetros, la proyección en el sensor va a ser 3,6 centímetros o 36 milímetros. Eso estamos hablando todavía de magnificación 1:1. En ese caso, si nosotros tomamos la fotografía, vamos a ver que en la totalidad del visor vamos a ver la totalidad del insecto o el objeto a fotografiar, que va a ocupar todo el campo. Y si lo vemos en la computadora, supongamos que no recortamos nada,
vamos a también ocupar la totalidad. En ese caso, seguimos hablando de magnificación 1 a 1. Es decir, la magnificación es el tamaño de la imagen en el sensor, o la proyección, dividido el tamaño real del objeto. Ahora vamos a ver esto, cómo se logra o cómo se puede determinar. Yo les decía que nosotros tenemos que tener una imagen de 1 centímetro, la proyección en el sensor, ¿cómo podemos medir eso? Hubiese sido difícil porque tenemos que sacar el objetivo por una regla y ya. No, es imposible. Pero existe una manera en la cual nosotros podemos determinar la magnificación. Básicamente es tomar una regla, supongamos que tengo la cámara, y acá tengo un objetivo, supongamos un objetivo macro en 100 milímetros de cámara. Y lo muevo el anillo de enfoque a la mayor magnificación, es decir, 1 a 1. Donde nos permite acercarnos más para fotografiar, es decir, cuanto más nos acercamos, hasta que llegamos al punto máximo de enfoque, a la distancia mínima de enfoque, perdón, en ese punto vamos a llegar a la magnificación 1 a 1. En ese caso, si yo tomo una regla y la ubico en punto cero, del punto de vista de la izquierda del sensor, y mido la cantidad de milímetros que cabe en la toma hasta el otro extremo, van a caber 36 milímetros, porque nosotros tenemos un sensor de 36 milímetros. Si hubiese sido una PSC, que lo que mide cerca de 24 milímetros, pasaría lo contrario, o sea, pasaría eso. En ese lugar van a caber 24 milímetros de ancho. Entonces, si yo hago 36 dividido 36, yo 36 milímetros sé que mide mi sensor. Tengo que conocer el tamaño de mi sensor. Yo sé que mi sensor mide 36 milímetros dividido la cantidad de milímetros que cabe en la toma, que en ese caso, 36 dividido 36, 1. Entonces tengo una magnificación 1 a 1. Es similar a lo que les decía, si un objeto de 1 centímetro, la proyección mide 1 centímetro, seguimos con la magnificación 1. ¿Qué pasa si estamos utilizando otro tipo de ópticas? Empezamos a hacer ciertas modificaciones y en vez de caber 36 milímetros, supongamos caben 18 milímetros. Puse así valores concretos, pero para que sea más fácil entender. Es decir, van a caber menos milímetros en esa toma. Significa que da la sensación de que estamos como agrandando esa regla, o lo que cabe acá. 36 dividido 18 va a ser 2. Tenemos una magnificación 2 a 1. Vamos un paso un poco más grande. Si, por ejemplo, en vez de caber 36 milímetros o 18 caben solamente 7 milímetros, es decir, estamos viendo una parte más pequeñita de la regla, 36 dividido 7, 5,14. Aproximadamente tenemos una magnificación de 5 a 1. Es decir, ¿recuerdan esa mosca de 1 centímetro que yo les comentaba? Que tendría que tener la proyección de 1 centímetro del sensor. En este caso tendría la proyección de un tamaño de 5 centímetros. Y el sensor es más pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo solamente lo que voy a estar viendo es una fracción de la mosca, voy a estar viendo la cabeza, es decir, por poner un ejemplo, o la parte que yo enfoque, encuadre. Pues supongamos que yo encuadre la cabeza de la mosca va a estar ocupando prácticamente todo el sensor. Así que eso es el concepto de magnificación, que es lo que se suele conocer y demás, o se suele explicar siempre para hablar de macro extremo. Porque ya van a ver más adelante, cuando veamos fotos, vamos a hablar de 5 a 1, 10 a 1, 4 a 1, 5. Va a depender de la magnificación que usemos para que se pueda entender qué tan ampliado, agrandada está la fotografía. No, y no estamos hablando de fotografía que uno recorte, sino que sale nativa. Uno puede hacer un mini recorte, un reencuadre, como hacemos con todo tipo de fotografía, pero no es la idea de, no sé, tomar un encuadre algo grande y hacer un mega recorte para que algo pequeñito parezca ocupando todo el encuadre. Porque se va a notar, va a quedar feo y eso no es fotografía macro y mucho menos macro extremo. ¿No? Bien, ya hemos visto que es la fotografía macro convencional. Entonces, ¿cómo definimos el macro extremo? Es una buena pregunta porque tampoco tenemos un punto de partida preciso, pero según la definición de fotografía macro, macro extremo es cuando obtenemos una magnificación igual o mayor a relación 2 a 1. ¿Recuerden? La relación 2 a 1 es algo de 1 centímetro, se va a magnificar 2 veces. Es decir, se va a proyectar con el tamaño de proyección va a ser 2 centímetros. Esto no está del todo claro, algunos lo toman como 2 centímetros, otros lo toman como 2 a 1, lo toman como 3 a 1, no está del todo claro, pero se va entendiendo, o sea, es decir, no es común, el macro extremo no se puede tomar, básicamente no se puede hacer fotografía macro extremo con un objetivo común, siempre se necesita otro tipo de objetivo u otro tipo de óptica, básicamente eso es una de las características principales del macro extremo. También este es un concepto más antiguo que se utilizaba mucho antes,
cuando tenemos una magnificación mayor al 10:1, también se solía llamar, o se suele llamar fotografía micro o microfotografía, o algunos también lo llaman fotomicrografía, ese último creo que es el concepto más correcto. Estas Eh, más recurrentes que teníamos precisamente acerca del evento, ¿no? Como la diferencia entre la micro o macro fotografía. Bien, bien, perfecto, sí. Es como más, ¿cómo te puedo decir? Son conceptos que a veces estamos hablando de lo mismo, pero se lo dice de distintas maneras. Creo que me pareció muy bueno el concepto de que, no sé, como te digo, quién lo acuñó, de decir fotografías macro extremos. Entonces, como que nos soltamos, nos evitamos de tener estas confusiones. Es cierto, no sabemos de dónde comienza, es decir, 2:1, 3:1, pero fotografía micro, microfotografía. Lo que ocurre es esto. Muchas veces, o antes de este tipo de fotografía, sí se hacía con un microscopio. De ahí viene el concepto de micro. Y ahora, como les decía anteriormente, nosotros desarmamos al microscopio y agarramos al objetivo y lo metemos delante de la cámara. Eh, por ahí haya quedado ese concepto de microfotografía, pero bueno, también no está mal hablar eso, pero más se dice, a ver, de 10:1 en adelante se suele llamar, o sea, se solía llamar microfotografía, pero también sigue siendo macro extremo, es decir, macro extremo engloba desde 2 o 3:1 hasta 50:1 si se quiere. Está dentro de toda la parte más genética. Así que solamente les comento esto a modo de, si les quedaban dudas y demás, capaz les generé más dudas ahora, pero bueno, de última no está mal también llamar macro extremo a todo esto, como es para tratar de evitar ciertas confusiones que no sean tan técnicas. Mayormente no se utilizan objetivos macro convencionales, como estaba comentando, sino que se utilizan objetivos macro específicos, que se llaman algunos objetivos ultra macro. Canon comercializa un objetivo, el MP65, 35. como, no sé si todavía si lo siguen vendiendo nuevo o no, pero cuando yo empecé con esto siempre lo veía allá arriba porque me encantaba y se me hacía muy difícil conseguirlo acá en Argentina y nunca lo pude tener. Eh, pero es un objetivo de muy buena calidad. Ese objetivo permite llegar a magnificaciones 5:1 desde el punto de vista nativo. Es decir, básicamente es un objetivo que se estira. Acá tenemos un tubo de extensión, pero supongamos que es un objetivo más o menos de este tamaño y se va estirando. Cuanto más lo estiremos, es como telescópico, cuanto más lo estiramos, se llega a mayor magnificación. Y la magnificación máxima es 5:1. Arranca del 1:1 hasta el 5:1, lo cual dentro de eh, de esas magnificaciones acotadas da muy buena calidad. Se puede lograr un poquito más de magnificación con algún tubo de extensión, es decir, separar un poquito el objetivo de la cámara, te permite, sin que la imagen se vea afectada, quizás magnificaciones hasta 7:1 van muy bien. Luego hay una marca china que en los últimos años ha empezado a hacer objetivos ópticas bastante buenas, mucho más económicas. De la marca Laowa también comercializan este tipo de objetivos. Son como los dos más utilizados, si se quiere. Si uno quiere, como decimos nosotros, si uno no quiere renegar tanto, si uno tiene la cámara y puedo comprar el objetivo, voy, lo compro, lo enrosco acá adelante y sé que no voy a tener ningún problema. Cuando empezamos con objetivo de microscopio, otro tipo de cosas, tenemos un montón de tubos, fuelles, adaptadores, anillos, demás, que ahora vamos a ver alguna vez, lo cual lo vuelve un poco más complejo. Si no queremos estar haciendo tanto cacharreo, es más fácil comprar ese objetivo y listo. Pero bueno, tiene un costo también. Otra óptica que se utiliza son los objetivos gran angular, que se utilizan invertidos. Estos también nos permiten bastante magnificación, también separado de la cámara. Sí tenemos que estar viendo qué anillos inversores se utilizan y demás, pero también permiten lograr resultados aceptables. Y los más buscados, los más codiciados, los que siempre suelen gustar más, son los objetivos de microscopio, porque según el aumento, a ver, un objetivo de microscopio viene de distintos aumentos, puede ser, no sé, 4x, 5x, 10x, 20x, 40x, 50x, 100x he visto muy poco en el mundo, contado con los dedos de media mano, que han llegado a hacer fotos con tanto aumento. Pero sí, usando otra técnica, no el hecho de montar la cámara al microscopio. Ahí, en ese caso, puede funcionar un poquito mejor la cosa. Eh, Así que estos objetivos de microscopio, como decía, vienen de distintos aumentos y bueno, nos va a permitir
trabajar en ese rango. Supongamos, si tenemos un objetivo 10 por, obviamente me va a permitir tener una modificación 10:1. Pero jugando un poquito con las distancias entre el objetivo y la cámara, puedo llegar a tener cierta flexibilidad de manejarme desde el 7:1 a 11:1. Tenemos un rango un poquito. Por eso varios tenemos, los que hacemos otro extremo, tenemos, por ejemplo, objetivos que son un 5 por, un 10 por, acá debo tener un 50 por, un 20 por, tenemos como varios rangos de magnificación para tratar de cubrir o tratar de fotografiar lo mejor posible cuando se presenta. Esto también hay que tener en cuenta que es una técnica exclusivamente de estudio, es decir, porque y también se tienen que fotografiar objetos inanimados, es decir, no se tienen que mover, no es solamente una fotografía, ya vamos a ver, se toman muchas fotografías para llegar a esta magnificación, o cuando se hace esto, así que no es una técnica que uno lo pueda hacer en la naturaleza, porque la profundidad de campo es nada, literalmente nada, así que es bastante difícil. Acá siempre es un problema el hecho de cuando, por ejemplo, se fotografían insectos, porque lamentablemente tienen que estar muertos estos insectos. Siempre genera discordia además con la gente que, sí, bueno, hay algunos que saben a cazar insectos, a mansalva para hacer fotografías netamente así, y lo cual para ello no soy partidario de esto. Sí, fotografío insectos, cuando están muertos, la verdad que casi siempre trato de pedir a entomólogos amigos, cuando vivía en la ciudad de La Plata, aquí en Argentina también, he tenido muchos insectos, he tenido acceso a muchos insectos del museo de allá, o trabajar con científicos que a veces van a hacer colectas, o sí, salen a cazar insectos porque buscan un tipo de insecto en particular, y lamentablemente a veces en las redes y demás caen otros, y a eso no les sirve, y bueno, ahí les pido que me los den también. Rara vez por ahí suelo matar algún insecto, a veces cuando se mete alguno en la casa, las moscas, el mosquito, que son bichos que uno de otra manera los termina matando, pero no me gusta eso de matarlos por matar. Igual desde el Específicamente punto de para ir vista... a cazar los insectos, ¿no? Sino los que te vas encontrando. Hay veces que sí, en las Sí, caminatas que uno hace para fotografiar en el bosque, en la montaña, pues solemos encontrar muchos bichitos, insectos, alas, entonces aprovechen esos. totalmente de acuerdo, Tania, sí. Eso, en la naturaleza se encuentran muchos insectos muertos, ¿eh? A veces hay que estar atento, a veces pasa, por ahí el problema por ahí los insectos que están a veces mal estados, están un poco rotos, han sido comidos, están espontáneos por el proceso de composición, pero como dice justamente Tania, si lo observamos, podemos tomar una parte que nos sirva. Por ahí, no sé, supongamos los ojos, la cabeza, que es lo que me gusta a mí, por ahí está un poquito deteriorada y no va a quedar bien en la foto, pero por ahí está bien el ala, una pata, uno puede ir buscando alguna estructura que nos sorprenda y podemos tomar fotografía de esa parte exactamente. Por ahí, lo que ahora en el verano justamente tengo unos amigos que me están juntando en las piscinas, que muchas veces caen insectos y mueren ahogados ahí, pero bajan a tomar agua. Además, lo está pasando justamente en este momento acá en Córdoba, Argentina, es que hay un montón hay mucha sequía y los insectos van a en las casas de la gente que tiene piscina y van a tomar agua y muchas veces mueren ahí. Así que tengo unos amigos que te digo, cuando pasan la red para juntar, que se ahogaron, que vayan juntando los insectos para fotografiar. Y eso es lo bueno, que me los congelan, porque ya están muertos, no se descomponen. Así que entonces cuando los vuelva a ver, lo voy a poner en el freezer y voy a ir viendo qué me han traído y ver si sirve o no, pero creo que va a estar un poco más entero. De igual manera, también, acá también hago una aclaración desde el punto de vista ético ¿cómo es? De hecho de sacrificar insectos. Si lo hacemos netamente por la fotografía, como les digo, una opinión personal, pero es una opinión personal, yo no estoy de acuerdo en sacrificarlo. Sí, por ahí desde el punto de vista científico, porque mucha gente, muchos científicos, cuando trabajan con tipos de organismos, para estudiarlos y trabajar, sí, casi siempre sacrifican, por ejemplo, los que trabajan con insectos o muchos pequeños animales, para hacer algunos tipos de análisis, los tienen que sacrificar. Y muchas veces, bueno, de esa manera está un poco justificado. Pero eso va a depender de cada uno, como yo digo particularmente, no soy partidario de sacrificarlo solamente para fotografía. Raras excepciones que por ahí son, como les digo, mosquitos, moscas y estos bichos que uno siempre los mataría igual, o alguna hormiga, esas portadoras que cuando te invaden el jardín, que mucha gente pone bien incluso para las hormigas, bueno, hay que agarrar una hormiga, pero no es algo que yo particularmente si alguien lo quiere hacer,
bien, o sea, que cada uno con su conciencia lo haga. Bien, y otra cosa más, ya saliendo del tema de esto, ¿qué otra cosa se debe, qué otro, qué otra acción particular tenemos que hacer con este tipo de fotografías? Es el apilado de imagen. ¿Recuerdan hace un ratito que yo les decía que tenemos la profundidad de campo muy pequeña? Bueno, nosotros supongamos, voy a suponer que siempre le pongo el ejemplo, que mi cabeza es un insecto, o la cabeza de un insecto, yo tomo una fotografía, voy a hacer foco, supongamos, en la punta de mi nariz, nada más, y el resto va a estar totalmente desenfocado. Por cuanto más magnificación tengamos, la profundidad de campo es mucho, mucho más pequeña. Por ende, tenemos que tomar muchas fotografías en distintas profundidades, y luego por un software, que se llama programa de apilado, lo que va a hacer el programa de apilado, lo que va a hacer es tomar la parte enfocada y va a desechar lo otro, y va a ir formando la imagen justamente foto tras foto, o va tomando foto tras foto la parte enfocada y va a componer la imagen. Después tengo un videito de una captura de pantalla de cuando hice un apilado para que podamos verlo. Bien, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una hormiga cortadora de hojas, como les decía, son estas que en su momento mi mamá la comía un poco mal porque de una noche para la otra les comían todas las plantas en el jardín. Bueno, así se ve una hormiga cortadora de hojas con una magnificación aproximada de 5:1. Si nos queremos ir un poco mucho más allá, podemos ver el ojo compuesto de esta misma hormiga. Voy para atrás, perdón, ¿eh? Esta hormiga está vista de frente. En este caso, lo que hice acá fue verla como un poquito de costado para que pueda encuadrar toda la totalidad del ojo. Esto es un ojo compuesto, cada una de estas pelotitas, por decirlo así, se llaman omatidios, es decir, son generan un campo de visión bastante tridimensional para los insectos. Y bueno, funciona así. No sé si ven en colores y demás, pero muchos insectos, cuando vean con mucho detalle, o a veces se muestran fotografías con microscopía electrónica y demás, y se les llama la atención, muchos insectos tienen ojos compuestos formados por cada uno de estos mini ojitos. Sí, perdón, ¿alguien habló? No, yo digo que se veía increíble, se ve increíble la imagen. Bien, bien, gracias. Perdón, justo creo que hablé arriba tuyo y no te había escuchado, perdón. Gracias, Tania. Bueno, en este caso tenemos una magnificación de 50:1, con un objetivo 50 por. Es decir, una de las pocas que he podido hacer. Tengo el objetivo 50 por, pero es muy, muy difícil porque cualquier movimiento, cualquier cosa mínima te arruina la imagen y a veces no es tan fácil trabajar con este tipo de objetivo. Pero bueno, he podido lograr con esa marca. Bien, ya hemos hablado algo de los objetivos de microscopio. Como les decía, la mejor opción es utilizar objetivos de microscopio adosados a nuestra cámara. ¿Qué ventaja nos da? Mayor magnificación que otros objetivos, alta nitidez de imagen, tengan en cuenta que estos fueron diseñados para ver algo pequeñito y que se vea con nitidez. Pueden presentar pocas o nulas aberraciones cromáticas. A ver, acá hago una aclaración. Esta marca, este tipo de objetivo que tengo acá, este es un 10 por, es una marca japonesa llamada Mitutoyo, no sé si algunos conocen, es conocida por tener elementos de precisión y demás, calibres y demás, hace muchos elementos de precisión, también hace elementos ópticos, son los mejores, esa marca es la mejor para objetivos macro extremos. Tienen un costo también, son carísimos, pero, pero bueno, permiten lograr el mejor resultado. Estos objetivos son apocromáticos, es decir, tienen corregidas las aberraciones cromáticas y funcionan muy, muy bien. Lamentablemente, los objetivos de mayor aumento son mucho más caros. Yo particularmente de esta marca pude comprar con mucho tiempo de ahorro el 5 por y el 10 por. El 20 por me cuesta más del doble que la sumatoria del 5 y el 10 por. Es una locura. Así que eso tengo de otra marca. Algo importante que todos tengan en cuenta, que yo siempre digo a mis alumnos, lo que más se quiere iniciar es que no todos los objetivos de microscopio brindan buenos resultados para macro extremo. Esto es algo hay que tener mucho cuidado, porque quizás, vi esto, voy y desarmo un microscopio, tengo acceso, o puedo comprarnos en páginas tipo Mercado Libre, que a veces venden kits de todos algunos microscopios que han desarmado, te venden todos los objetivos, o venden algunos y quieren tratar de adosarlo. Lo más probable es que va a funcionar, va a dar una imagen con magnificación, pero la calidad no va a ser buena. Muchas veces tienen como halos, no enfocan en todos lados, puede que tengan viñeteo en los bordes, puede que tengan aberraciones cromáticas, lo cual eso es difícil a saber qué objetivo comprar. A ver, yo en mi caso nunca he experimentado, sino que como les decía,
Cuando arranqué con esto, no había tanta información, pero me ponía a leer foros y demás. Los pocos, algunos frikis en el mundo que estaban empezando con esta técnica, compartían info y decían, mira, yo probé tal objetivo, este funcionó más o menos. Bueno, uno iba analizando las imágenes. Ahora ya está más fácil porque hay mucha información. Pero allá por el 2015 aproximadamente, cuando empecé, no había tanta información y costaba. Había solamente un objetivo que era muy común de Nikon, un 10 por, que daba buenos resultados, que fue el primero que me había comprado. Bien, y básicamente este es el equipo de fotografía macro extremo que se utiliza. Ahí, cada uno lo puede montar, puede poner más o menos cosas, lo que pueda con lo que tiene. Pero básicamente este es el esquema simplificado, en la cual, bueno, este es un carril de 2 ejes para que, vean, acá tenemos esto como es, coleóptero, que son, acá en Argentina decimos cascarudo, son coleópteros o escarabajitos que caen, a la noche empiezan a caer y quedan dando vueltas, la otra vez amanecen muertos, son medio verde, todo azulado, tiene un color muy lindo. Eh, Como decía, si trabajamos con insectos tan pinchados, tan fijos, y este es un carril de 2 ejes que me permite a mí centrar la muestra, correr hacia arriba, hacia los costados, con mucha precisión también, porque estos son 2 tornillitos de cambio. Aquí tenemos una cámara, esta es la M6, no es la 6D que yo comentaba, tengo las dos, esta es una sin espejo, da muy buen resultado, y un objetivo de microscopio. Este es mi primer objetivo 10 porque el contaba ese microscopio. Y vemos que está separado el objetivo de la cámara por un fuelle. Todos los objetivos trabajan a una distancia definida de la cámara, no podemos enroscarlo directamente. Eh, Todo tiene que trabajar a una distancia, eso va a depender del objetivo y demás, pero aproximadamente trabaja entre 15 y 20 centímetros del sensor de la cámara. Supongamos que el sensor esté más o menos a esta altura, por ejemplo. Hasta acá tiene que haber aproximadamente 20 centímetros para que en ese punto sería lo que se llamaba el punto dulce. Es decir, a esa distancia el objetivo podría dar 10 a 1 de magnificación, porque estamos hablando de un objetivo de 10 por. Si yo acorto un poco esa distancia, voy a tener menos magnificación. Puedo tener algunas otras consecuencias también, pero voy a tener menos magnificación. Puedo tener aproximadamente 7 a 1, casi está bueno, porque supongamos que tengo un bicho X y quiero encuadrar toda la cabeza. Siempre pongo el ejemplo del bicho porque es lo que más hago. Toda la cabeza y no encuadro, justo me queda un poquito afuera. Bueno, entonces acorto esa distancia para tratar de abrir un poquito el encuadre. Y también lo que puedo hacer es alargar más esta distancia, es decir, correr esto para atrás del fuelle o usar algunos tubos. Extensión, alargar un poco más la distancia. No es aconsejable alargar mucho, pero puedo llegar a tener una magnificación de 12 a 1. Puedo jugar más o menos en un objetivo 10 por entre 7, 8 a 1 a 12 a 1 aproximadamente. Así que eso está bueno lo del fuelle porque nos permite jugar con esa distancia. Y aquí tenemos este elemento que no es tan estéticamente lindo, pero es recontra importante, es el carril micrométrico. Básicamente es un tornillo que va girando, una plataforma sobre un tornillo, justamente acá atrás tiene un motorcito que ya lo vamos a ver en otra foto. Lo que va a hacer va a girar y va a avanzar todo el sistema a pasos muy, muy pequeños. Recuerden que yo les decía, la profundidad de campo es muy pequeña, entonces tomar una foto, desplazar todo el sistema a una distancia muy pequeña y volver a tomar la fotografía. Desplazar y tomar la foto. Todo ese sistema, todo el control del equipo, lo realiza este controlador que, ven que acá tenemos varios valores. Bueno, acá hay que setear todos, básicamente el inicio y el final. Es decir, dónde va a tomar la primera foto, la última foto. Supongamos que yo soy el insecto y quiero tomarme desde mi nariz hasta mis orejas para tener el encuadre completo. Bueno, le digo lo ordeno básicamente por un control remoto a este controlador, toma la primera foto acá, toma la última foto acá. Yo le doy el tamaño de los pasos, es decir, cada cuánto, qué distancia tienen que moverse en cada paso. Eso va a depender de la magnificación. Cuanto mayor sea la magnificación del objetivo, el paso va a ser más pequeño y viceversa. Esos cálculos se realizan con unas calculadoras, unas aplicaciones para teléfono y más. Básicamente es una fórmula antigua que se llama de Lefkowitz, pero para meternos en eso, por suerte, para no estar haciendo la ecuación, ya existen aplicaciones en los teléfonos, hay páginas web también, que uno carga ciertos valores y nos dice de cuánto tienen que ser los pasos para mover la cámara entre foto y foto. Lo bueno también de este controlador es que me permite controlar la cámara desde acá.
Acá no tengo básicamente solamente tengo conectado el cable de alimentación, pero también puedo conectar la cámara, es decir, el mismo controlador indica a la cámara cuándo disparar. Eso lo facilita bastante las cosas. Lo hace bastante automático. Eso está bastante bueno. Bien, hablemos un poquito, ahora voy a volver a hablar un poquito más del carril micrométrico, así que no se preocupen por esos cortes así como tan bruscamente. La profundidad de campo, creo que esto estaba animado, ahí está. La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con el IS en una foto. Básicamente la definición. Al contar con una profundidad de campo tan reducida, no es posible observar el objeto a fotografiar completamente enfocado. Por eso tenemos que tomar muchas fotografías en distintas profundidades y apilarlas con software. Acá llegan a ver más o menos en este GIF que la cámara se va moviendo y la zona enfocada, ve que es como está dentro de esta figura celeste. Y bueno, entonces básicamente esto es lo que hacemos. Vamos moviendo hacia adelante. Esto está de modo de loop, ¿no? Pero yo voy moviendo la cámara hacia adelante y voy tomando distintas fotografías a distintas profundidades. Y luego las almaceno y las edito con un software. Solamente para tener... Acá me acaba de entrar un bicho y ya está. A ver, veremos después qué es, si o lo suelto, o si de mañana lo encuentro por ahí muerto, por ahí sirve para la fotografía. La naturaleza por ahí de cierta manera te da bastante posibilidad para tomar fotografías sin tener que salir a cazar y matar. Decía que con altas magnificaciones la profundidad de campo se limita a una distancia muy pequeñita. La distancia que se utiliza, la unidad que se utiliza son las micras. No sé si todos conocen, pero una micra es una milésima parte de un centímetro. Si a un centímetro lo partimos en 1000 pedazos, en 1000 partes, y tomamos una de esas partes, es decir, eso son tamaños que no se pueden ver a simple vista, una de esas partes es una micra. Es decir, es una unidad muy pequeñita. Y la micra es la unidad que nosotros utilizamos para hablar de tamaños de pasos de movimiento de la cámara entre paso y paso. Es decir, las distancias son muy pequeñas, o la profundidad de campo está dada justamente por distancias muy pequeñas. Hablamos de micras o sea, el centímetro no nos sirve para nosotros, ni el centímetro, perdón, el centímetro, olvidémonos, el milímetro no nos sirve. Tenemos que hablar de unidades llamadas mucho más pequeñas, que son las micras. Perdón, yo no sé si no recuerdo si le dije, sí, la micra era una milésima parte de un centímetro. No sé Sí, si le dije eso, pero... sí, perdón, sí. me equivoqué. Es una milésima parte de un milímetro. Es mucho más pequeñito. Perdón, me confundí. Si a un milímetro, me confundí yo, a un milímetro lo dividimos en 1000 partes, una de esas partes es una micra. Es algo extremadamente pequeño. Solamente para tener como ejemplo, un cabello humano tiene aproximadamente 100 micras o 0,1 centímetros de ancho. Esto puede variar. Hay cabello más finito, puede ser de 50 micras, o más grueso de casi 200. Pero un cabello normal puede tener como ancho 100 micras. La profundidad de campo del objetivo 10 por de este es de 10 micras, es decir, tenemos una profundidad de campo de 0,1, o perdón, el 10% del grosor de este cabello es la profundidad de campo que nos da un objetivo 10. Ven que la profundidad de campo es extremadamente pequeña. Por eso tenemos que tomar muchas fotos. Y por eso este carril tiene que ser extremadamente preciso. Es decir, se hacen movimientos muy pequeños. Este carril electrónico me permite hacer pasos creo que 0,02 micras, es decir, son totalmente imperceptibles. Eso lo dice el fabricante. Habitualmente uno no lo usa. Para un 50 por ejemplo, para un objetivo 50 uno utiliza entre el desplazamiento del equipo es de 1 micra o un poquito menos, 0,8 micras. Pero estamos hablando de unidades que son imposibles, que son imperceptibles para los humanos. Esa es una de las grandes ventajas de los carriles electrónicos, es que nos permiten hacer movimientos mucho más pequeños y tener mayor magnificación. También existen carriles manuales. Yo empecé con hasta no hace mucho tiempo tuve este carril que tiene un tornillo también de la marca Mitutoyo, justo la misma marca de estos objetivos. Tiene un tornillo muy preciso, de excelente calidad. Me habían traído en el año 2015 de Estados Unidos, y acá arriba se montaba la cámara, todo con el sistema de los objetivos. El único problema es que este tiene un desplazamiento mínimo de 10 micras, que no es poca cosa.
Entonces me limita a que yo pueda trabajar como mucho con un objetivo 10 por. Si yo quiero trabajar con 20, 40 o 50 por, necesito un carril micrométrico que tenga pasos más pequeños. Y entonces la solución, o la única solución para ese caso, son los carriles electrónicos. Creo que existían algunos, lo he visto en algunos foros, pero después no se conseguían más algunos carriles manuales que tenían un poquitito más de, ¿cómo es? Un poquito más de precisión que esto, pero la norma, por lo general, para carriles manuales es de 10 micras, el tamaño del paso mínimo. Bien, solamente para mostrarles, bien, estas son las escamas de una mariposa, no sé si todos han visto por él, esto es una mariposa en particular, cuando vivía en La Plata, un entomólogo tenía un ala, que no sé dónde lo había traído, y me había regalado, es una mariposa de muchos colores, es muy linda la Urania ripeus, es como tornasolada, además se ven unos colores muy, muy bonitos. Y esto no está hecho, los colores no son artificiales, son los colores originales del ala. No sé si todos han visto por ahí, pero cuando muchas veces tocamos sin querer una mariposa o una polilla, nos queda en la mano como una especie de talco, polvito pinto. Bueno, ese talco, polvito son las escamas. Es algo tan pequeño que es esto lo que estamos viendo. Esto es una modificación de 45 a 1. Fueron 85 fotos en distintas profundidades. Esto fue relativamente fácil porque es algo plano. No es como una cabeza que es algo que tiene más profundidad y tengo que tomar más fotos hacia adentro. Fue algo plano. Y bueno, esto es el resultado de una sola toma. Ven que se ve poco y nada. Se ve lo que está a esta altura, quizás a esta altura se ve poco, quizás un poquitito acá, no mucho más. Es decir, es muy, muy poquito lo que queda en... Y eso que es algo plano. Yo lo pongo lo más paralelo al sensor, lo más paralelo posible al sensor, entonces tengo que tomar la menor cantidad de fotos. Tuve que tomar 85 imágenes. En ese caso habría tenido un desplazamiento de una micra. Algo muy, muy, muy pequeñito para lograr. Acá se entiende cómo básicamente con una sola foto no hacemos nada, o no se ve nada, no se entiende nada. Tenemos que tomar muchas fotos en las profundidades para lograr esto. Bien, como ejemplo acá tenemos, esto es no me acuerdo, esto me lo habían dado en el instituto donde yo trabajaba porque los criaban desde el punto de vista, pues estudiaban estos insectos. Creo que, no sé, creo que se comen algunos bichos a otros insectos que pueden causar pérdidas desde el punto de vista del cultivo y demás. Crisopas y demás. Tengo un videito de cómo se logró esta imagen. Permiso, voy a dejar de compartir esta imagen y les voy a compartir el videito de manera que... Yo sigo compartiendo la imagen. Ahora se Pregunto, sigue. ¿sí? Si quieres, después del video, damos lectura a algunas de las dudas que ya Dale. tenemos. Perfecto, perfecto. Aquí les muestro. Sí, porque después básicamente lo que es la técnica ya no es... vamos a ver fotos, yo me voy contando cosas. Me parece bien. Ok. Esta es una captura de pantalla bastante antigua, cuando hice esta imagen. Está un poco acelerada porque es muy pesado todo esto para el procesador de la computadora también, así que ha hecho la captura, pero bueno, acá se pudo llegar a ver si puedo... acá tengo, ven que tengo una gran cantidad de fotos, y cada una está hecha en distintas profundidades. Ahorita estamos viendo la fotografía de la crisopa, nos comentan que es. Perdón, a ver, o sea, Un video. claro, a ver, denme un segundito, y no sé, claro, porque yo Tienes que, si quieres detener, o sea, deja de compartir y vuelves a sí, compartir. Ajá. exactamente. No tengo muy claro, soy más de Google, pero ahí va. No la tenía, voy a abrir esto. Claro, acá seguía avanzando. Un segundito. Sí. Voy de nuevo para acá. Compartir. QuickTime. Listo. De igual manera usted, ahí también. Bien. Aquí lo que está, como decía, es un video que está acelerado, es como la captura de todo el proceso. Acá lo voy frenando a poquito. Ven, todas estas fotos fueron las que se tomaron, las que se llegaron a ver más o menos por acá, en distintas profundidades para luego hacer el proceso de apilado. Aquí abro el programa que se llama CNStacker, son los programas que se usa para apilar. Básicamente, esta parte es muy, muy simple. Desde luego es mucho más complejo tomar una foto terminada desde que lo limpiamos al bichito. Por ejemplo, que sea un bichito. Lo montamos, lo acomodamos y más. Puede llevar 1 hora, 2 horas, a veces 3 horas según
la cantidad de fotos que tomemos, la edición también. Pero bueno, quizás este video como tiene unos años, yo en ese momento no le daba tanta bolilla a la edición y demás, ahora me pongo un poquito más de tiempo, pero no tenía equipo tan sofisticado, pero bueno, de igual manera sí le pongo para ilustrar. Acá básicamente lo que voy a hacer es cargar todas las imágenes, se van a cargar todas las imágenes que voy a apilar, y aquí se ve una de las fotos, la primera, ven que no se ve nada enfocado. Quizás tenga foco la parte más proximal, la parte más delantera y nada más. Y aquí, ahí yo ya le di a apilar, voy un poquito para atrás, perdón, disculpen. Yo le dije ya apilar, empieza a apilar una tras otra, y aquí se va viendo la foto que se va formando luego de que se ha apilado. Justamente está puesto para que se vea completo, pero ya vamos a la pantalla gigante. Miren acá, ven cómo se va formando la imagen. Lo que va haciendo el programa es va reconociendo la parte, el foco de cada una y va formando la imagen final. Esto, acá dice pausa. Tengan en cuenta que esto está recontra acelerado. Puede tardar varios minutos. La computadora que usaba en ese momento era un procesador más chiquito que esta y me llevaba mucho tiempo. O sea, quizás 20, 30 minutos apilando según la cantidad de fotos y demás. Y en este caso también, como estaba capturando la pantalla, lo hacía más lento. Por eso lo aceleré. Pero bueno, aquí logramos tener el bichito prácticamente todo apilado. Luego el programa lo que va a hacer, me va a exportar un archivo TIFF, que lo cargo en Lightroom, y básicamente lo que hago es, esto que se ve manchado acá en blanco, es como la otra antena. Esta antenita quedó paralela al sensor, esta otra no, quedó hacia atrás, y no había forma de enderezarla, entonces me quedó todo manchado feo. Entonces básicamente lo que hice fue, lo pinté de negro, para que quede como todo el fondo negro. Yo en Photoshop y demás se usa muy, muy poquito. Lightroom algo más, pero Photoshop prácticamente nada. Acá le hago unas modificaciones de color. Sí lo llevo a Photoshop, que es algo que sigo haciendo últimamente, muchas veces para limpiar al objeto fotográfico. Tengan en cuenta que una partícula de polvo, un granito de polvo se ve muy grande y molesta. Todo esto que se ve acá, van a ver que yo empiezo a eliminar, es polvo que es tan grande que no, perdón, es tan pequeño que no es perceptible a simple vista, pero cuando modificamos tanto, sí se ve. Entonces de esa manera queda el bichito un poquito más. Acá terminé corrigiendo los fondos, los contornos y demás. Hoy por hoy me tomo más trabajo. En ese momento lo hacía un poquito más por arriba, pero hoy por hoy me tomo un poquito más de trabajo para valorar eso. ¿Por qué también lo hago ahora? Porque tengo, por ejemplo, en este caso, los objetivos Mitutoyo, que les contaba, he podido adquirir objetivos de mejor calidad. Y entonces, bueno, los detalles se notan más. Entonces eso te demanda hacer un trabajo un poquito más fino en la parte de edición. Y también a tener un carril micrométrico electrónico, poder trabajar mejor los pasos y demás, como que pude mejorar un poquito en ese aspecto en el proceso de flujo de trabajo. Bien, así se logró esa fotografía. Dejo de presentar. Ah, bueno, a ver, yo dejé de presentar, ¿no? Sí, dejaste de presentar, sí, sí. Bien. Bueno, ¿quieres que hagamos un poco de preguntas? Y Y después pues, vemos. impresionante la verdad el trabajo. Una de las dudas personales que quería hacerte es justo más o menos cuánto tiempo te puede llegar a tomar, ahora sí, desde que encuentras el insecto, en este caso, eh, hasta que ya terminas todo el procesado de la imagen y ya le das salida, ¿no? Ya sea en redes sociales, en tu página, o sea, más o menos porque es una técnica tan especializada en su elaboración, de muchísima paciencia, ¿no? De muchísimo entendimiento también, ¿no? Sí se necesita tener un nivel ya un poquito más avanzado de técnica fotográfica, de entendimiento de la técnica fotográfica para poder ir pues facilitando este proceso. Y como bien mencionabas también, la tecnología pues nos ayuda, tanto las aplicaciones como pues estos nuevos objetivos que van saliendo o accesorios, ¿no? Que nos ayudan y que nos facilitan la vida, pero digamos que al día de hoy, ¿no? Que también tú has ido acrecentando tu equipo para esta técnica tan especializada, al día de hoy más o menos ¿cuánto es el tiempo completo que te lleva a hacer una fotografía? Mirá, buena pregunta. Hoy por hoy, el carril electrónico te facilita mucho las cosas, porque una vez que encuadras, posicionas, decir, bueno, tengo el bicho acá, quiero que tenga este encuadre, después lo haces bastante solo, porque como te digo, uno marca la primera, la última foto y después se va moviendo automáticamente.
Lo más difícil hoy por hoy es la limpieza. Como te digo, estos objetivos tienen más fidelidad, además, limpiarlos. Yo muchos, en el caso de un insecto, no todos, pero hoy los escarabajos, como ese pequeñito que veíamos que estaba pinchado, se limpian con ultrasonido, es decir, una batea chiquitita, un pequeñita que se pone agua y el equipo lo que hace vibra a una frecuencia muy alta, que lo que va a hacer, básicamente se ve como el agua que se hace así, pero como que está pegando de cierta manera y va soltando mucho, va limpiando de la mejor manera, a veces se rompen también muchos así, pero lo primero es limpiarlo, a veces si uno lo encuentra y está bastante tiempo, el bichito está duro, tenemos que lo que se llama relajarlo o ablandarlo. Lo ponemos en una cámara húmeda, así con vapor, un par de días en una especie de un recipiente cerrado, tipo un Tupperware, cerrado, con vapor, entonces se ablandan las extremidades, luego se lo limpia para poder manipular las patitas, las antenas, lo que fuese, ver cómo está, secarlo con el secador de cabello, eh, luego montarlo y bueno, ver el encuadre, a ver qué parte, como decíamos, muchas veces el bicho está medio roto, si de costado este costado no está bueno y bueno, trato de buscar otro perfil, o si está más o menos entero, porque a veces nos cortamos como podemos. Esa es la parte que hoy por hoy me está llevando más tiempo. A ver, cuando se encuentra un bicho, muchas veces está seco, lo dejo en un recipiente o lo congelo. Lo dejo ahí en el freezer, en un potecito chiquitito. Y cuando empiezo a hacer la fotografía, desde el ablandamiento me puede llevar, o relajamiento me lleva 2 días más o menos, y el hecho de acomodarlo y demás me puede llevar a veces 1 hora o más, el hecho de encontrar que el bicho me gusta a mí desde el punto de vista un poquito más, entre comillas, creativo, para que parezca más un retrato, no tanto, porque parecen todo como muchas veces no busco el encuadre natural, sino que parece un poco más persona, porque a veces uno trata de hacer como que el bicho te está mirando. Pero también uno va jugando con tratar de ocultar esas estructuras que están en mal estado y demás. Pero me puede llevar entre 1 hora a 3 horas una foto. Todo depende del insecto. Pero la terminas en un día, bueno, o sea, Sí, 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 supongo sí, que sí. ya el apilado y todo eso también igual puedes irlo. Mira, el apilado, por suerte, ahora que, mira, en el punto de vista de procesador, la imagen que mostramos, el video que nos mostramos anteriormente, era una MacBook Pro, pero del 2016 con un i5. Tardaba 4 veces más que esta es una MacBook Pro con los procesadores esos M1 que han sacado hace unos años. Es el más chiquito de los M1. Pero para esto me aceleró un cuarto de tiempo, y ese cuarto de tiempo es bastante tiempo. Perdón, me lleva un cuarto del tiempo que me llevaba antes. Y eso lo hace mucho más. El tiempo, incluso hasta la predisposición, porque a veces cuando vos estás trabajando y se ve como de a tirones, como que la experiencia no es tan buena, y esto hace que sea mucho más fluido. Me ayudó mucho el cambio de procesador de la computadora para eso, del apilado y demás cosas. Eso me puede llevar ahora quizás media hora. Por ahí ese bicho estaba muy sucio, eh, empiezo con Photoshop como a eliminar las puntitas, las partículas de polvo, eso me puede llevar para ahí con el mouse tic, tic, haciendo muchos pasos, pero puede variar desde 1 hora a 3 horas. Ok, súper. Porque mira, yo me imaginaba que era más todavía, ¿no? Bueno, claro que supongo que ya tienes, este tiempo también tiene que ver con la experiencia que tienes de Sí, hacerlo, con el conocimiento de tu equipo. Cuando uno va empezando, pues te toma, yo creo que mucho más tiempo ir perfeccionando, ir agarrando cada quien su maña para hacer las cosas más rápido, ¿no? Pues voy a dar lectura a comentarios y dudas. Digo, algunas de las preguntas que están aquí ya incluso las comentaste durante la presentación, entonces si en alguna quisieras puntualizar o dale, sí, algo. sí, sí, no hay problema. Por ejemplo, una decía, ¿cómo logras tanto enfoque si normalmente se enfoca una pequeña área de la imagen? Exactamente ya nos comentaba con Ujú. el apilamiento. El focus está aquí. Eh, Nos preguntan también, empezando con un lente macro 100 2.8, 2.1, ¿qué valores recomienda manejar en la apertura y por qué? Gracias. Nos comentan. Con el 100 macro 2.8, bien, yo tengo ese. Lo ideal sería trabajar F8, F11 como mucho. No estamos hablando de macro extremo, ahí es macro convencional, pero no cerrar al máximo el diafragma porque ya va a empezar a aparecer la difracción y demás, que se empieza a perder un poquito la calidad de imagen, y también es difícil iluminar. Pero
para los cursos habitualmente a los alumnos les recomiendo F8 y F11 para trabajar con un objetivo macro común. Gracias. Dice, nos comenta Adolfo, esta técnica puede ser útil en fotografía de muestras anatómicas. Sí, pues creo que, o sea, por el tipo de resultados que se consiguen con esta técnica, pues se han hecho grandes contribuciones a la ciencia, la biología, la zoología, la botánica, la fotografía forense, Sí, numismática, incluso productos, o sea, hay fotografía de producto que se hace con lentes macro, ¿no? Bueno, sí, entonces sí, 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 sí. el campo realmente es amplio y uno de los comentarios que te hacía también, ¿no? Al inicio de la sesión, de la charla, de las contribuciones que también has hecho con tus fotografías a la ciencia, ¿no? Que también eso me parece, pues, increíble que lo podamos Ujú. combinar la pasión con la profesión, ¿no? Con la Sí, el hecho carrera. de lo que comentás de la fotografía macro para fotografía de productos, forense, desde luego. Mira, justo me hiciste acordar, el primer alumno que tuve en la pandemia, porque yo no, en su momento no daba, había dado curso por ahí en el Parque Nacional Iguazú, pero no me animaba, digamos, no sé por qué. Me escribe un médico de Perú que estaba justamente en Argentina, era cirujano plástico, y en plena pandemia él no podía ir a trabajar, porque los hospitales se estaban basando básicamente a atender COVID. Y, y me dice, ¿te animás a darme clases macro? En función de lo que yo tenía, fuimos armando una clase así online, uno a uno, y claro, él justamente lo que quería era cirujano plástico, quería aprender a tomar fotografías del antes y el después de una cirugía, para ver una recomposición, muchas veces cuando arreglaban, reparaban, por decirlo así de una manera, no sé cuál es el concepto correcto, pero quería tomar una fotografía con detalle del antes y el después. Sí, pues se pueden hacer bastantes cosas con esta técnica. Nos ¿Mm? dicen, ¿se puede distinguir un insecto muerto de uno vivo en una fotografía? Sí, 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 muchas veces. Perdón, un insecto muerto de uno vivo. Eh, a ver, en fotografía macroextremo, como decía, están todos muertos. Yo por ahí me confundí si puede ser, si estaba en mal estado o no. En una fotografía hay fotógrafos, no fue nunca mi caso, pero porque no tengo tanta paciencia. Hacen fotografías con bichos muertos, como te decía, los relajan y luego los montan todos. Hay gente que los monta como, los pincha con muchos Sí, alfileres y quedan, no es con que lo colección de traspasan, insectos. Con queda como colección, colección de exacto, exactamente. Y le claro. dan la forma como que si el bicho estuviese totalmente vivo. Y dependiendo del insecto, los coleópteros y demás, los escarabajos, que suelen tener el exoesqueleto más duro, puede quedar, se puede parecer mucho, mucho, mucho a un bicho vivo. Quizás te podés dar cuenta cuando conoces mucho a los insectos y demás, no se para tan así, quizás quedan medio raro, pero si no tenés un ojo tan experimentado en conocer de insectos, se pueden engañar estando un insecto muerto puede parecer vivo. Una vez me pasó, precisamente estaba practicando con el 65 de Canon, con el MP, y había encontrado yo una arañita así en el agua, ¿no? En el lavadero de agua, y me la llevé junto con una mariposa, y cuando ya monté a la arañita para tomarle las fotos, con el objetivo, vi que se empezó a mover, o sea, estaba como que se Está había bien. congelado un poco por el frío del agua, pero se empezó a mover cuando estaba haciendo las fotos. Y al final, en lugar de foto, pues le tomé el video. Está curioso y que la sorpresa estaba viva afortunadamente. Está bien. Sí, nos dice Daniel, hola Walter, la Canon R7 tiene esa técnica de afilado automático. Sí, a ver, esta también tiene apilado automático, pero no es tan buena. Esta es la L6 también, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo Photoshop mismo. también tiene esa. Para este tipo de fotografía te generan muchos artefactos, no queda tan bien. De hecho, lo ideal, existen dos programas, el Scenario Hacker que uso yo y hay otro que se llama Helicon Focus. Básicamente lo mismo, pero son algoritmos mucho, mucho más pesados. De hecho, usan muchísimo procesador de una computadora potente para tener en cuenta que no generan tan buen resultado.
Quizás para una fotografía de poca, para un apilado de pocas fotografías puede andar bien, pero cuando a veces tenés pelitos y demás cosas, no sé si está tan bueno el hecho de que haga el apilado en la cámara. Así que por eso es preferible, ni siquiera con Photoshop, eso que Photoshop tiene la función de apilado, siempre decimos no usar eso, usar esos dos programas de que son netamente para apilado lo que se aconseja. Sí, es que hay veces que se debe tomar la decisión entre rapidez o precisión, ¿no? Porque si Claro, bien las tecnologías que tienen ahora las cámaras o más que las tecnologías, las funcionalidades que les han ido incorporando a los equipos, pues nos ayudan para facilitar o para automatizar un poco las cosas, sin embargo, no tienen esa precisión, ¿no? Ese claro. como detalle de que uno pone cada cosa donde la quiere ver o donde la quiere tener, ¿no? Entonces, sí, para quienes quieran un trabajo más exquisito, sí lo mejor es utilizar otro tipo de herramientas, de hacerlo uno más artesanal, entre comillas, Artesanal, sí, 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 sí. pero sí, Uno tiene sí más ayuda control, en de hecho, las cámaras también. claro, a ver, como decía, este programa que yo uso para apilar genera muchos errores, pero también tiene partes manuales que eso a veces que genera un dolor de cabeza que tenés que apilar de a pedacitos, o sea, hacer el apilado completo, yo les mostré eso lo lindo, pero a veces tenés una antena que se te cruza en la pata, y algo que aparece adelante te rompe toda la imagen, tenés que ir haciendo subapilado, después ir como haciendo edición y lleva mucho tiempo. Y lo que por ahí lo de la Canon, la R7 creo que me comentaban, que tiene proceso de apilado, también tiene proceso, creo que llaman focus stacking. Esta sí que tiene Sí, una especie también de apilado, que lo que hace es toma varias fotos, o sea, lo que hace mueve el anillo de enfoque en distintas profundidades y lo apila todo junto. Tengan en cuenta que acá nosotros no podemos hacer esto porque los objetivos de microscopio no tienen anillo de enfoque. El foco se maneja moviendo todo el sistema, con la cámara incluido. Ujú. Luego nos dice Julián, cuando dices que es de alto valor en un lente 10X en dólares, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, este estaba arriba aproximadamente $1000, el 10 por. Puede ser mucho, a ver, todo va a depender también de en qué país estamos. Lo que estamos en Argentina van a entender lo que es $10.000, perdón, $1000 en este momento. Pero por ahí lo caro de un objetivo como esto es que no te sirve. Este es el 10 por. No, este es el 5. El 10 por está acá. No te sirve para otra cosa, porque por ahí si, bueno, me compro un 70-200, que capaz que te cuesta un 70-200 8 estabilizado. Capaz que te cuesta, no sé, $1.800. Está bien, es más caro, pero te sirve para otras cosas. Este es un objetivo que no netamente es para, te quedas, es como muy, muy poquito lo que puedes hacer. Quizás con un zoom y demás, por poner ejemplos, el 70-200, pues te permite cierta flexibilidad. Es un objetivo que te quedas es netamente para la técnica. Más si no trabajás de esto. En el caso mío, yo lo hago netamente por hobby. Los aportes por ahí que le he hecho a algunos investigadores más ha sido más como para colaboración, pero yo no lucro con esto. Dice Adolfo, en mi caso uso en mi trabajo un microscopio Olympus CX31 trinocular con una cámara Unitron MC318 asociado a software Micrometrics para captura de preparaciones citohistológicas y también un microscopio Leica DM500 con una cámara Leica ICC50W y software propio de Leica, las S. Bien, no conozco nada, porque encima yo en mi trabajo no uso microscopio, por lo menos en la parte científica. No, lamentablemente no conozco esos equipos, pero bueno, esa es una Sí. técnica que está, el apilado también se puede hacer. Si es corte histológico, supongo que están cortados con micrótomo, serán todos finitos, por decirlo así, no tendrás tanto problema de profundidad de campo. Pero muchas veces necesitas también un poquito de la profundidad de campo en un microscopio, también suele ser muy pequeña, por eso está el tornillo micrométrico que estamos moviendo. Y esa técnica se puede llegar a utilizar con movimientos muy, muy pequeños, muy precisos en el tornillo micrométrico, y luego hacer un apilado, que también se puede utilizar para eso. Tenemos varias dudas acerca de la iluminación. ¿Cómo iluminas las piezas Bien. para conseguir reflejo en los Buena ojos? pregunta. No, mira, me había olvidado hablar de eso. Bien, yo utilizo flash. Tengo dos flashes de estos que son chiquitos, estos chinos. Son los que, yo tengo dos de estos, me compré cuando empecé la fotografía ya por el 2012. Me había comprado mi Canon T3 y me había pedido por eBay estos dos flashes todavía que funcionan, la marca Yongnuo.
tienen pobre disparos, pero tengan en cuenta de la cantidad de disparos que pasó una fotografía. Yo tengo, por cada foto que vemos, tengo un promedio de 100 fotos, de fotos que llevan, o sea, 100 disparos por cada fotografía. Y todos estos dos, tengo este y otro más que está por ahí. Me ven acompañando desde el principio, así que pobre lo que han aguantado estos flashes. Yo utilizo dos flashes laterales, voy a hacer un ejemplo, supongamos que está el objetivo acá está el objetivo, acá está el derechito, me roto acá. Y suelo poner un flash de este lado y otro flash de este lado. Puedo, según el ángulo, me gusta de estas patitas, que son, que puedo rotarlos, puedo subir o bajar un poquito. No necesariamente siempre tiene que estar netamente laterales. A veces puedo jugar con más iluminación de un lado, más iluminación del otro, y que estén un poquito más jugando un poquito con el ángulo. Pero utilizo dos flashes. Lo que no son ni flashes TPL, nada, no tienen compatibilidad con la cámara. Esta cámara, por ejemplo, que no tiene flash pop-up, suelo usarla con este otro chiquitito. Lo pongo acá arriba, en menor potencia lo apunto al techo. Y entonces se dispara por fotocélula. De esa manera ilumino. Y lo importante es el difusor, porque estamos hablando de dos flashes al palo cerca, se vería todo mal. Y yo siempre le digo a los alumnos, cada uno que ponga a buscarse lo más barato y lo más difícil de resolver es el difusor. Yo he encontrado, me han logrado, lo que más uso son vasitos de café. A ver si acá este tema forma vasito. Acá tiene un agujerito. Básicamente, no sé si estaba para este. Bueno, creo que era para otro objetivo, pero básicamente uno lo pone acá. Y acá está este corte para que uno pueda poner el sitio pinchado por lo que vamos a fotografiar que esté acá. Este tipo de vasito de café me ha servido. He probado otras marcas, digamos, me han dado peores resultados. También utilizo a veces un papel esto para calcar, que lo pongo como envolviente. Este está viejito. Pues lo pongo a modo de cilindro, de túnel, por decirlo así, me suele ayudar bastante. Pero siempre hay que difuminar usar un difusor para la calidad, para la imagen, para la luz, mejor dicho. Hay gente que utiliza luz continua, lamparitas así que con bastante potencia, pero lleva a tener tiempo de exposición a veces de un segundo o un poquito más. Y necesitas un sistema remil más estable todavía, porque cualquier vibración te puede llegar a mover. En cambio, a mí me gusta el flash porque estamos hablando de milisegundos de lo que era el destello y me congela cada imagen. Pero muchas gracias. Nos dicen, bueno, nos preguntaban acerca del programa para Pilar, ya pusieron por aquí que es el Serene Stacker. ¿Habías comentado otro? Aparte del Serene. Sí, Helicon Focus, con H, Helicon Focus. Helicon. Aquí está Sí. también Helicon Focus. ¿Cómo recuperas el color de los ojos de los bichos muertos? La mayoría tiene, mira, los más difíciles, por algunos que no se recuperan, si llegan a ver fotos, la mayoría están como apagados. Algunos dípteros, que son los parientes de las moscas, se recuperan en parte, muchas veces sumergiéndolos un rato en agua con detergente, una pequeña gotita con agua tibia y detergente, dejándole una hora habitualmente, o con shampoo. Se suele recuperar bastante, es decir, lo enjuago, saco el agua y tengo que secarlo apenas y empezar a hacer las fotos, porque ni bien se va deshidratando, no se va perdiendo el color. No funciona siempre, ¿eh? A veces digo, qué linda está esta mosca, trato y no funciona y no funciona. Pero a veces, capaz va a depender del tiempo que estuvo el bicho muerto. Dice, ¿cómo puedes calcular cuántas fotos necesitarás para lograr un buen apilado? Hay aplicaciones, como hay una de un fotógrafo que se llama Paco Larcón, que en el grupo Macro Extremo de Facebook. Él ha subido hace mucho tiempo unas aplicaciones para Android, los APK, digamos, los archivitos, y entonces en Android básicamente en la aplicación le cargas el aumento del objetivo, la apertura numérica, la distancia entre la cámara y el objetivo y demás, un par de valores más, y la aplicación te indica cuál es el tamaño del paso. Hay una fórmula también que se llama la fórmula de Leibowitz, que es una fórmula larga que uno no quiere empezar a despejar una ecuación, entonces por suerte hubo alguien que se eliminó y lo hizo más fácilmente en una aplicación, uno carga los valores y ya.
Nos preguntan también, bueno, nos preguntan acerca del equipo. ¿Cuál podría ser un equipo para principiantes? Bien, la cámara, mira, la cámara con cualquier cámara va más que bien. Acá en este caso no es lo más importante. Cuando yo doy los cursos y demás cosas, nunca hablamos de la cámara básicamente. Por ahí cómo puede jugar el tamaño sensor y demás. Siempre lo más importante para la óptica y la iluminación y el apilado. Como para arrancar, en cuanto a cámara, la que tenga, obviamente que tenga objetivos intercambiables. Eh, y para alguien que quiera iniciar y no quiera estar renegando, porque insisto, trabajar con este objetivo de microscopio demanda tener el fuelle para conectar a casa de estos adaptadores, que luego se consigue todo. Mira, acá tengo algunos de todo esto que tenés que tener para adaptar los equipos. Y es mucho, y puede que se consigue, todo se consigue en la página china, esta tipo AliExpress o eBay, pero lleva mucho tiempo conseguir. Si uno no es paciente, como consejo, una cámara, la que tengan objetivos intercambiables, y si tienen Canon, el MP65, que va perfecto, da una calidad muy buena, tiene magnificaciones hasta 5:1 más o menos, perdón, llega hasta 5:1, incluso puede llegar un poquito más si ponemos un tubo de extensión entre el objetivo y la cámara, y si por ahí tiene un presupuesto un poco más acotado, la OU a 25 milímetros, que también llega a esa magnificación, y también tiene por ahí montura para otras marcas en caso de que no sea estrictamente Canon, pero las dos van muy, muy, muy bien. Como es un evento de Canon, usen el MP65 de Canon. Sí. Nos comenta Adolfo, bueno, nos platica de Lennart Nilsson en Suecia, hizo una serie muy hermosa sobre desarrollo gestacional en humano utilizando esta técnica. Humano y otras Mira, no especies. lo he visto. Wow. Ver ese proyecto. Para fotografía macro convencional, ¿recomienda siempre usar trípode o se puede realizar perfectamente con cámara en mano? Buena pregunta. Yo no soy partidario del trípode, de hecho no tengo ni siquiera trípode también siempre, no, no, no. Hablamos siempre con los alumnos de esto, hacemos como chistes al respecto. Mira, depende de qué vas a fotografiar. Si vas a fotografiar algo que está inmóvil, por ejemplo, no sé, setas de hongo, plantas, o fotografía de productos que quizás a veces lo tengas todo en un estudio y está quieto, tranquilamente puedes usar un trípode y te permite tener un tiempo de exposición un poquito más larga y no necesariamente estás tan acotado con la luz. Eso está bueno. Pero si vas a hacer fotografías, por ejemplo, de insectos vivos que están revoloteando, es muy difícil, muy, muy difícil usar trípode porque muchas veces son bastante inquietos. Hasta que llegaste, te viste las patitas, lo acomodaste y el bicho se aburrió y se fue. Es muy difícil de esa manera. Por ahí, si jugamos con los horarios muy tempranos, al amanecer, que los insectos a veces están un poco más aletargados, no se mueven tanto, puede llegar a ayudar. Pero yo soy partidario de un buen difusor, flash y un buen difusor. Sí, también depende de cuál es el motivo que van a fotografiar, ¿no? Como Claro, decías, claro. para algo que está en movimiento, que está vivo, pues sí puede ser mucho más complejo o complicado traer un tripié. Si van a tomar una moneda, qué sé yo, un perfume, algo así que no tiene Ahí movimiento, está pues hay perfecto. todo el tiempo de montar el estudio, el tripié, Sí, luces. bueno, y en ese caso podemos hacer una especie de apilado también. No es lo más aconsejable, pero se puede un poquito, supongamos que tenemos un objetivo macro, mover el anillo de enfoque, desplazando el anillo de enfoque un poquitito. No es lo más aconsejable, pero se puede hacer mínimos movimientos del anillo de enfoque, y tomar varias fotografías y hacer un apilado más o menos. Eso también otra cosa muy positiva del programa de este apilado de CMStacker, es que si yo voy moviendo el anillo de enfoque, las imágenes de cierta manera cambia un poquito la proporción cuando muevo el anillo de enfoque. Y el programa este lo ajusta, como que estira la imagen en función de la primera para llegar a adaptar. Eso también está bueno. Jimena nos pregunta, ¿qué macro sería recomendado para tomar fotografía dental? Mira, el 100 macro iría bárbaro. Yo he tenido alumnos de fotografía, odontólogos que querían hacer fotografía dental. Eso tiene, y sí, era el 100 macro, va bien, un objetivo macro convencional va bien. Por ahí creo que lo bueno que existen para fotografía dental, unos flashes, que son los flashes anulares que se conectan delante digamos,
que tiene como, no los del LED, porque los del LED veo que no tienen tanta fuerza, pero hay algunos que sí tienen Ring flash, pero flash, digamos. ¿Cómo? el ring flash. El ring flash, pero que sea, como digo, que sea flash, no que sea LED, porque entonces te permite captar y demás. Si bien te va a generar una imagen un poco plana, porque es cierto, es bastante en adelante, pero muchas veces uno no quiere algo tan estético no dental, sino que sea más, queremos mostrar algo particular. Ok, Jorge nos pregunta acerca de equipamiento. Entró un poquito tarde. Jorge, no te preocupes, la sesión se está grabando, entonces en un par de días estará disponible a través de Canon Creators en el evento o en mi perfil, que estoy como Tania Campos. Ahí también lo puedes volver a ver para que tengas todo el detalle de la primer parte que muy detalladamente nos explicó Walter. Preguntan si tienes experiencia con Ultramacro Iowa 25 milímetros. No, lamentablemente. Esa es la marca, la UA del que le comentaba anteriormente. Esa es la versión económica. No tengo experiencia personal porque cuando salió ese objetivo, yo estaba con objetivos de microscopio. Pero es excelente, ¿eh? Mirá que es lo que yo siempre funciona con otras personas que hacen macro extremos y con alumnos. Siempre intercambiamos experiencias y demás, y es un objetivo que yo recomiendo mucho. A ver, ¿qué ventaja tiene este objetivo por ahí en función al MP65? El MP65 es netamente para Canon, y no sé ahora, pero en su momento estaba como cerca de $1000 más o menos ese objetivo. Precio de Estados Unidos. En su momento, no sé ahora, nuevo. Y en la UA está cerca de 400. Hay una diferencia. Quizás sea un poco mejor el Canon, seguro, pero no sé si vale esa diferencia más cuando alguien está empezando y en su efecto, si no tenés una cámara Canon, en la UA vos puedes comprar, cuando vos seteás cuando compras la montura para la marca de la cámara que estás trabajando. Gracias. Voy a leer dos más y continuamos porque sí Dale. tenemos. Ok, nos preguntan, bueno, este es un comentario. He visto algún trabajo en las redes donde muestran fotografías de macro extremo en 3D. ¿Has empleado esta técnica o sabes cómo No, realizarla? no la he hecho. Sí, hay un fotógrafo, no, Torben, en Instagram es Saga Optics, excelente, un fotógrafo alemán. Lo que ha hecho él, básicamente es lo mismo que yo lo hago en un plano, pero al objeto fotografiar lo van rotando. Es decir, todos los fotógrafos hacen todo esto, toda esta parte de fotografía en un plano. Rotan, acá yo estoy exagerando, ¿no? Pero rotan un poquitito y hacen de nuevo. Y así otro poquitito y van rotando. Necesitas vieron que yo les mostraba que yo tenía un carril de 2 ejes que yo al principio con la primera fotografía, en las cuales yo tenía pinchado el bichito que me permitía a mí subir hacia abajo y mover hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, me permitía encuadrar. Bueno, hay unos carriles de esa forma que tienen una especie de anillo rotatorio en el centro. Entonces uno va girando y va rotando a poquito. Es muchísimo más laburo, es un trabajo, como decimos acá, porque te demanda, ten en cuenta que si a mí una sola foto me demanda, o para una sola imagen me demanda, supongamos 100 fotos, imagínense cada vez que giro. Son miles de fotos. Ay, creo que me trabé un poquito. ¿No? Nos dicen cómo se calcula la longitud del acordeón que va desde la cámara hasta el objetivo de microscopio. Eso es lo más fácil. Se mide desde la distancia, a ver, déjame que encuentre, a ver si encuentro un anillo adaptador porque son varios. Ahora sí, sí. Un segundito. Acá tengo un anillo. Encima, algunos no enroscan Si lo tan encuentras, fácil. voy a compartir tus redes también para que la gente que está acompañándonos pueda seguir y ver más de tus fotografías. Digo, ahorita nos vas a compartir también tu parte de tu portafolio, pero para que también puedan entrar y se enteren de los cursos. Si alguien está interesado en adentrarse en esta técnica, pues también ahí ya les dejé el Instagram. El Instagram sí, es lo que más uso. El Facebook no lo estoy subiendo mucho últimamente. Listo. Bárbaro, gracias. Mira,
Es muy simple para determinar la distancia, es desde el inicio del objetivo hasta la marquita donde te indica que está el sensor. Creo que está acá la pequeña marquita, con una regla. Básicamente lo mido, es lo más simple, para conocer la distancia entre el sensor y el objetivo. Pero es desde la base del objetivo, no por ahí desde el inicio. Y acá debo tener un poquito más de 20 centímetros. Acá estaré cerca de 20 centímetros aproximadamente desde la base hasta la línea cada. No, yo le mostré, no es acá, donde está la marquita, que es como el circulito con una línea partida, es donde la cámara te indica dónde está el sensor. Esa es la distancia que tienes que dar entre el objetivo y el sensor. Súper, pues bueno, hasta aquí voy a dejar con las preguntas. Ahorita volvemos a revisar el chat para que también pues, podamos ver más de tus imágenes. Dale, dale, sigo compartiendo. Sí, ok. A ver dónde quedó, queda aquí, ¿no? Este. Díganme si están viendo la misma crisopa de hoy. Sí, Sí, sí. Bien, sí se ve. voy a mover esta barra que no sé si la puedo achicar porque no tengo mucha experiencia. Bueno, dejamos. Bueno, y acá, justo, a ver si puedo. No quiero apretar nada, no quiero romper nada, pero no sé si esta barrita se puede achicar. No sé si ustedes la están viendo, o si no la llevo para abajo. Porque justo a Aquí, veces bueno, tengo. estamos viendo dos fotos. Ah, pero no ven la barra que de tener video silenciar y demás. Bueno, sí se ve una barrita en la parte de arriba, ¿no? Dice visualización, zoom. Ah, pero está bien, está perfecto. Usted la tienen independientemente de la mía. Porque yo la puse al medio porque por ahí, perfecto. Si a usted no le molesta donde la muevo yo, no hay problema. Bien, Ok. acá son dos fotos que tienen una magnificación aproximadamente de 5:1. Esto fue hecho con objetivos de ampliadora, ¿no? Objetivo de microscopio. Son otros objetivos. No quise alargar tanto, porque si de otra manera, pero con objetivos de ampliadora de la parte analógica, si lo utilizamos invertido, pueden dar muy, muy buena calidad. Esta es una araña lobo, que la había encontrado muerta. Estaba medio, no sé si recién muerta, no sé de qué manera, pero porque estaba bastante blanda, pero nunca revivió. Digo, porque no estaba seca además. Y bueno, pude encontrar, manipular un poquitito con una pincita y tratar de sacar los quelíceros de esta manera que se vean con las mandíbulas, por decirlo así, con lo que suelen morder. Y bueno, me pareció interesante la forma. Esto acá, los ojos, van a ver por ahí, cuando vean macro extremo, y en muchas fotos mías pero también, que muchos bichos, o las arañas principalmente, tienen los ojos, no tienen los ojos compuestos como veíamos las hormigas, sino hagan de cuenta que es una bolita totalmente lisa, por decirlo así. Y esto que se ve acá es el reflejo. Esto sería el equivalente al difusor que está envolviendo, y esto negro es el lente. Van a ver quizás más adelante otras fotos que se van a ver así. No es que el bicho tenga, no sé, una pupila y demás cosas. No, ese es justamente el reflejo de cómo refleja el vasito que puede estar de difusor con respecto a la parte que no tiene vasito, que es el. Estos también son coleópteros que aparecen ahora pronto, ya lo vamos a encontrar acá en Río Cuarto. Empiezan a aparecer muertos por todos lados, porque muchas veces hay explosiones. Ahora que este año que hay sequía no creo, pero hay veranos que son un poco más llovedores. Aparecen las explosiones de ciertos coleópteros que encontramos por todos lados, hasta los pisamos a veces en la calle, que caen y muchas veces se reproducen en etapa larvaria, en etapa de, no tanto como adultos, pero bueno, después terminan muriendo de cierta manera, lo encontramos molestando. Este también este es un curculiónido, es decir, un insecto parecido a los más parientes de los gorgojos, que tienen un pico largo. Lo había encontrado hace mucho tiempo, estaba en muy, muy mal estado. Por suerte lo pude limpiar bien y recuperé y no estaba tan deteriorado. Esto tiene una magnificación de 8:1 aproximadamente. Y me gusta esta imagen, es una fotografía de sus ojos o su ojo compuesto, que yo les comentaba de que es una fracción de por aquí, que está formado por todas estas estructuras. Bueno, de hecho con mucha, mucha magnificación, podemos llegar a ver los ojos compuestos de este insecto con una magnificación de 50 a 1. A ver, yo pasa que tengo esta barra que me sigue. A ver si la dejo bien acá abajo, aquí lo vemos. Esta es una avispa Aquí no, también.
¿Cómo? Estamos viendo el insecto. Ah, bien. Esta es una avispa colorada que le llamamos acá, Polistes con magnificación 4:1. Ven aquí, esta la había encontrado muerta, ya estas manchitas negras por ahí como que se empiezan a descomponer cierta parte del ojo. No estaba del todo bien, acá se notaba con bastante más detalle. La había encontrado muerta y quizás con más tiempo después se ponga de un color más feo y no esté tan bueno. Pero tengan en cuenta que los colores, acá en esta excepción, porque sé que el bicho tiene los colores bastante rojos, como que le di un poquito más de saturación con Lightroom, pero los colores nunca se alteran, básicamente la foto anterior, a ver, quiero volver atrás, esta no, todos estos son los colores del bicho, ¿eh? No fueron, quizás a veces uno le da un poquitito más pero 5% de saturación y demás. Acá solamente en esta foto le aumenté la saturación en la zona de los ojos porque tiene unos ojos de este color o similares, pero como ya estaba medio en descomposición, no se notaba tanto. Acá también para ver tenemos los aguijones de una abeja. Eh, Visto 10 por. Esta fue una imagen que la había hecho hace mucho tiempo, y cuando un amigo me trae de Alemania el objetivo 50 por, ve que tiene cierta flexibilidad. ¿No? Cuando acortás un poquito la distancia de trabajo, lo puedes tener a 40 por, 41. Bueno, se ve toda la parte, la estructura de ese ruchito que tiene el aguijón de la abeja, que justamente lo que hace cuando te pica, y cuando la abeja vuela, se suelta, el aguijón queda prendido, porque al tener justamente ese serruchito anti-retroceso, entra en un sentido y para salir no, no sale tan fácil. De hecho, el pobre bicho termina dejando todo su parte de su estómago ahí, o sí, todo el sistema, ¿cómo es? Del aguijón, y creo que parte del sistema digestivo queda cuando pique, se va y se muere. Este también es una especie de mosca, es un dítero, interesante los ojos. Estos también empiezan a aparecer pronto por todos lados, son casi plagas. Creo que se utilizan como, en la larva de estos insectos, se utilizan como descomponedores de compost y demás. Creo que se suelen sembrar, por decirlo así, en los tachos que uno hace abono tipo compost, y ya aparecen un montón. La larva, después, no sé, cuando llegan al estado adulto, andan por todos lados, y bueno, tienen los ojos también bastante llamativos. Esta es una pulga, 10:1, es una foto bastante antigua, esta me la habían facilitado en el instituto donde trabajaba antes, en La Plata, que había un grupo que trabajaba con pulgas y piojos, ectoparásitos, lo cual da bastante rechazo, pero bueno, es así, pobre bicho. Eh, este es un granito, no recuerdo si era de sal o de azúcar, sinceramente, porque he hecho a los dos, pero nunca lo había rotulado. También es una foto bastante antigua, como le digo, también podemos hacer fotos de otras cosas muy, muy pequeñitas. Un bolígrafo con distintas magnificaciones. Creo que es el mismo bolígrafo que lo tomé en distintas ocasiones, bien de frente, la magnificación 20:1, con un poquito de costado 7:1, y otro bolígrafo visto de abajo, de color azul, con distintas magnificaciones. Los dos 20:1 aproximadamente, y este es 7:1. Granitos de arena, son granos de arena relativamente grandes igual. Acá en el río donde trabajaba, donde vivo yo, porque esta fue tomada en la plena pandemia, que las pocas veces que nos dejaban salir en etapa de mucho encierro, había ido al río a caminar porque no había gente, y porque podía estar un poco aislado. Me había llevado un frasquito chiquitito y traje un puñado de arena, y bueno, había limpiado un poco bajo la canilla y me había quedado con algunos de estos granitos. Desde luego, cada grano va a ser diferente, ¿no? Puede que tengan coloración similar, pero la forma y el color la forma y el tamaño de cada uno va a ser diferente, así que bueno, había encontrado como 3 distintos que me llamó la atención, y lo fotografié. También semillas podemos tomar. En este caso son semillas bastante grandes, quizá la de café sea la más pequeñita, la nuez y la almendra son más grandes, no estarían tanto dentro de la técnica de macro extremo, pero como no he tomado fotografía de otras semillas eh, más silvestres o más pequeñitas, creo que no lo hice, o no recuerdo, quería mostrar que también se pueden tomar fotografías de semillas y demás cosas, pequeñas flores, que puede llegar a servir la técnica también. Estos fueron hechos con técnicas, en todos casos, en los tres casos fueron hechos con sistema de apilado, pero no con objetivos de microscopio. Esta creo que sí, no recuerdo, pero tanto la almendra como
La nuez fue hecho con un objetivo Canon, ¿cómo es? En 100 milímetros convencional, fue macro convencional, pero sí fue hecho con un apilado con capaz 5 o 6 fotografías para asegurarme de cubrir todo ¿cómo es? La profundidad de campo. Genial. Bien, y esto también, perdón, ¿alguien habló? No, digo que están genial las fotografías. Ah, buenísimo, gracias. Y esto, que parece unas pinturas raras, yo no, esto lo hice una sola vez, tendría que probar. Lo que hice fue esto en un portaobjetos, perdón, en un portaobjetos que es un rectángulo de vidrio muy pequeñito, se puede hacer en un vidrio. Lo que hice son gotas de edulcorante, no sé cómo lo llaman en otros países, se llaman endulzantes y demás, que son endulzante artificial, no azúcar. Eso que viene líquido, puse una gota sobre un vidrio en un portaobjetos, esperé que se seque y lo observé supongamos que tengamos, a ver, lo vi, lo observé así. Estaba el portaobjeto delante y acá tomaba la fotografía. La luz, en este caso, venía transmitida, es decir, venía atravesando la muestra, no era una luz como la que usaba con los flashes y demás. Lo que hice fue poner así, sosteniendo con unas pincitas, discos polarizadores. Es decir, estos cristales son cristales porque son unas sustancias puras o unas pocas sustancias puras, se acomodan entre ellos, cuando se va deshidratando muchas veces, se forman cristales. Es la forma en que las moléculas se van ubicando y al ser visto con luz polarizada, la luz polarizada como que cambia de cierta manera algo que nos parecía transparente, porque se ve algo como transparente o translúcido, al ver a través de la fotografía polarizada, se pueden llegar a ver todas estas como manchas de colores. La verdad me pareció muy, muy interesante. Dije en algún momento voy a empezar a probar con otros compuestos químicos, que por ahí puedo traer alguna sala o algo, algún laboratorio, e ir probando, pero no, la verdad no lo volví a hacer. Pero también son fotografías que están interesantes porque no vamos a encontrar dos iguales, siempre según cómo se acomodan los cristales de cada uno de estos, son fotos diferentes. Así que también hay gente que hace mucho de este tipo de fotografía, así como estamos los que hacemos por ahí fotos de insectos, que me gusta más. Hay gente que hace fotografía de cristales, pero no cristal por ahí quizás de una roca, sino cristales que se van formando sobre una superficie plana como un vidrio y van tomando la fotografía por ahí de vitaminas o algunos compuestos químicos y quedan muy, muy buenos. Bien, y para ir terminando, aquí está en este caso, fueron fotos mías que fueron tapas de la revista de la Sociedad Argentina de Entomología, que me habían pedido hace unos años. Creo que compartí algunas tapas más, pero no las tengo, porque a veces me piden, che, me apretó un bicho, una foto, o por Instagram ven la foto y me lo piden, yo se los comparto, pues de hecho esta gente son amigos míos. Son fotos que se han utilizado como la portada de la revista de divulgación científica, ¿no? De acá de Argentina. También esto es acá en Argentina le llamamos vinchuca, creo que en México le llamaban chinche de supona o algo así, puede ser. Eh, o en algunos países de acá de Sudamérica creo que le llamaban algo de chinche de supona, algo así. Estas son las que transmiten la enfermedad de Chagas, chupan sangre y se alimentan de sangre básicamente y pueden transmitir la enfermedad de Chagas. También en el instituto donde yo trabajaba antes, criaban a estos insectos porque trabajaban con ellos, y de hecho colaboré con ellos para crear una aplicación que se llama GeoBin, de Vinchuca, ¿no? Básicamente, ¿qué consiste? Dado que el territorio argentino es bastante grande, y mucha gente pasaba, cuando yo trabajaba allá incluso, parecía la gente iba al instituto, agarraba una chinche común, o bastante parecida a las vinchucas, y por ahí no sabía reconocer si era una chinche o no, si era una vinchuca o no. Se asustaban y llegaban al instituto. Entonces la gente allá se les ocurrió crear una aplicación para el teléfono celular, entonces la gente, una persona X cualquiera, encuentra un insecto, puede encontrar una vinchuca o un insecto similar, toma la fotografía y al hacer reportar, lo que ocurre es que esa fotografía se envía a los científicos que se encargan de administrar esta aplicación y ellos analizan la fotografía y le dicen si es o no es. Si no es, bueno, quédate tranquilo. Si es, si contactan y demás, le confirman, le dan la confirmación desde el punto de vista sanitario para que se contacten con un hospital y demás, con la gente que se encarga del Ministerio de Salud, porque tiene la confirmación de que es
este tipo de insectos. Entonces, si conviven con ellos, se van a encontrar en una casa y demás, bueno, desde luego que sigan con los pasos siguientes de hacerse los análisis, ¿no? Para ver si pueden llegar a estar infectados o no. Pero bueno, es un punto de vista para que las personas puedan diagnosticar de cierta manera si se han encontrado o no con este insecto. Y a su vez también a los investigadores les sirve porque de esta manera pudieron ampliar mucho más la georreferenciación, porque antes podían saber, tenían que ir ellos a muestrear a muchos lugares, muchas veces se decía, se encontraron vinchucas en tal lugar, y a veces no eran, porque no era gente especializada en poder diferenciarlos y demás, o identificarlos. Entonces lo que han logrado esto es que poder georreferenciar, es decir, si en una provincia X una persona tomó una fotografía de una verdadera vinchuca, ellos saben que en esa parte de esa provincia, hay registros de vinchuca. Y eso está bueno porque me habían comentado cuando la última vez que viajé para allá, me habían mostrado el mapa, cómo había crecido el mapa de, de, de reportes de vinchucas que antes, en lugares que antes se pensaba que no había, y dado gracias a esta aplicación, eh, se ha cambiado bastante la forma de pensar de la distribución de estos insectos. Y con ellos he colaborado con las fotografías y demás. Cuando entras en la aplicación hay muchas fotografías de estas vinchucas, lo cual se hace para que las personas puedan llegar a diferenciar. El carácter más principal, más importante, es conocer la parte de la proboscis, o vamos a decirlo así, el pico, por decirlo así de una manera, que es con lo que pican, y puede llegar a variar dependiendo del tipo de níptero. Hay algunos que se alimentan de sangre, otros se alimentan de otros insectos, algunos se alimentan de savia, de plantas, va a depender de la morfología. Y para todo esto, para la aplicación y para ilustrar esto, hemos tomado un montón de fotografías. Esta me la traje hace poquito, porque ellos crían justamente este insecto sí, ahí matamos uno sin problemas porque los crían para eso. Y me había traído, y bueno, le hice esta fotografía, ¿cómo te puedo decir? Con el equipo, con las lentes más nuevas que tengo para aprovechar el mayor el detalle. También esto es diferente, salimos de los insectos. Esto es un nódulo fijador de nitrógeno. Esto es una fotografía 10 por. Crece básicamente las leguminosas, las plantas leguminosas. Argentina es un productor muy grande de soja. Las hojas son una leguminosa. Lo que ocurre es que estas plantas, o las muchas leguminosas, demandan mucho nitrógeno. Y los suelos a veces son pobres en nitrógeno. Si ven el nitrógeno está en grandes cantidades en el aire, la planta no lo puede aprovechar. Entonces lo que ocurre es una asociación simbiótica entre algunas bacterias que se llaman rizobios. Estas bacterias ingresan a la raíz de la planta, forman estas estructuras llamadas nódulos, fijadores de nitrógeno, y lo que ocurre es que son pequeños órganos chiquititos, un poquito más grandes que un grano de arena. Esto si bien es de alfalfa, pero también es una leguminosa. Lo que ocurre en este caso es que la bacteria hace un proceso químico llamado fijación de nitrógeno, es decir, transforma ese nitrógeno no aprovechable por la planta en nitrógeno aprovechable, y la planta puede crecer más, y a su vez la bacteria recibe savia de la planta, es decir, producto fotosintético, y la bacteria que vive acá adentro, las bacterias que viven acá adentro, reciben alimento de la planta. Así que el proceso, yo mi tesis doctoral la hice justamente con esta bacteria, con soja. Y bueno, cuando hice mi tesis estaba empezando con la fotografía macro, pero no hacía macro extremo, así que nunca había podido utilizar una imagen para mí, tomada por mí, mejor dicho. Y bueno, hace poco un estudiante de acá de la universidad donde trabajo, en el Instituto de CONICET, para su tesis de grado, para recibirse de microbiólogo, estaba trabajando con estas bacterias, y bueno, me había dado unas raíces y tenía justamente un nódulo que estaba lindo, y bueno, después fue parte de su portada, de su tesis. También, ya para ir cerrando, hace unos años hemos publicado en la revista Plus One. Todos estos son pequeños caracolitos, en los cuales también yo fui coautor. Unos científicos estaban trabajando con la distribución geográfica, incluso se piensa que había nuevas especies de caracolitos dependiendo de las cascadas con las que estaban trabajando, y eran caracoles, las conchillas estas, quizás tenían bueno, acá tienen 1 milímetro de alto, esta es la referencia. Tenía aproximadamente 2 milímetros de alto. Y tuve que hacer todas estas fotos, esta es la misma, vista de distintos ángulos, es decir, de arriba, costado y de abajo. Y fue un trabajo bastante rápido porque cuando me lo envían por correo, y al tener que estar el resultado, creo que era un viernes a la mañana, me llega
el correo con las muestras en unos tubitos chiquititos y me pedían si podía estar para el lunes. Así que me pasé todo un fin de semana durmiendo muy poquito tiempo para lograr todas esas fotografías y tampoco quería, lo tenía en la mesa todo el sistema armado y no quería mover nada para que no se moviera ni siquiera las luces, para que siempre todos tengan la misma iluminación y demás. Así que fue un trabajo, un fin de semana bastante arduo, durmiendo poco y haciendo fotos. Para cada una, en ese momento hacía aproximadamente 50 fotos o un poquito más. Así que fue bastante trabajo hacer eso en tan poquito tiempo. Y bueno, después fue publicado en la revista Plus One, que es una revista bastante importante, digamos, de investigación. Y también, estos son premios que he logrado. El concurso Nikon Smart World es como el concurso más importante para los que hacemos macro extremo a nivel mundial, que en realidad no es un concurso de macro, sino de microscopías. Básicamente lo que hace tanto la gente, tanto como hace Nikon y hace Olympus, es tratan de hacer concursos fotográficos para promocionar sus productos, pero desde el punto de vista Nikon no lo hace para, en este caso no es para fotografía, sino desde el punto de vista médico, de microscopios y demás. Así que hace un concurso de microscopía de luz, digamos que no sea microscopía electrónica, y bueno, he tenido mención de honor tanto en el 2019 como en el 2021 con esta foto, un piojo colgando de un cabello. Este piojo también me habían dado en ese laboratorio que trabajaban con la pulga, la misma gente con la pulga. Tomé un cabello y lo colgué ahí, como que armé la imagen de que el bicho estaba muerto, para que pareciera un poco más feo. Y bueno, en ese año he recibido una mención de honor en ese concurso, que para nosotros, como le digo, no, si bien no es un concurso de macro extremo, es muy importante para nosotros poder tratar de meternos dentro de ese concurso, porque si se hacen fotografías de microscopía confocal y demás terribles, a veces tenemos, no sé, un embrión de un bicho marcado con anticuerpos, con todos los colores, imposible para nosotros hacer eso, pero uno tratando con muy lejos de los equipos que cuestan millones y millones, tratamos esta fotografía y nos metemos dentro de ese concurso. Y este también fue a los 2 años una entera con polen de una plantita que crecía acá al lado del río, que la encontré una vez, de hecho ni sabía cómo se llamaba la planta, tuve que preguntarle a unos amigos a ver si me la identificaban antes de enviar al concurso. Y bueno, también había recibido una mención de honor en ese año. También con las escamas de la mariposa, el concurso de Olympus, había recibido un reconocimiento, una mención de honor. Esto me habían mandado unas plaquitas, una especie de mini trofeito, muy lindo. Junto con bueno, ven, acá a lo que me refería, los embriones, por ejemplo, creo que es de una rata o algo así, marcado con todo tipo de anticuerpos, y por eso se ve tantos colores. Es decir, una fotografía es imposible para nosotros, porque es fotografía con microscopía confocal. Acá es una persona que ha hecho algo similar a lo que yo hice con el edulcorante, ¿ven? Esto es un cristal, no sé qué compuesto habrá sido cristalizado sobre un vidrio y visto con luz polarizada, se llega a ver eso. Y esto fue hace poco, también el Ministerio de Ciencia y Tecnología de acá en Argentina organizó un concurso de fotografía y bueno, también recibió una mención utilizando el que me regaló ese pedacito de esa ala de esa mariposa, me tendría que cobrar derecho de autor más o menos porque, como es, le he sacado el jugo a estas escamas de mariposa. Estas, ven que se ven unas amarillas, verdes y estas de todos colores, es la misma escama, es la misma, es la misma mariposa, la misma ala. Pero según hay partes que tienen colores más amarillentos, verdosos o todos mezclados. También recibió una mención y este también era una fotografía, si bien no era macro extremo, por la magnificación sí tenía apilado 2 o 3 fotos así al aire, a mano, porque esto era el largo de un mosquito, que estaba infectado con un virus iridiscente, es decir, un virus que hacía que la larva del mosquito tome colores tanto azules como verdosos, dependiendo del tipo de virus que se infectaba. También en el instituto donde trabajaban con eso, y me cedieron esta larva de mosquito. Después hemos trabajado también, y bueno, yo había sido director de tesis de una estudiante de biotecnología, que había trabajado con estos mosquitos. Así que por suerte fue interesante. Y seguro, mirá, me estoy olvidando, pero me han pedido para
por ahí para libros, para algunos reportes y demás, fotos a veces conocidos, y los, desde el punto de vista científico, que siempre los he compartido, y la verdad que no me acuerdo, porque a veces se los mando, se los envío por mail y me olvido. Pero he compartido fotografías también que han tenido cierta contribución por ahí también para publicidad, algún congreso científico, además, bastante. Así que bueno, gente, muchas gracias. Espero no haberles aburrido. Me da para hablar mucho más de esto, pero por el tiempo es cortito. Y bueno, espero haber mostrado un poco de qué consiste en lo que a algunos nos apasiona, que es la fotografía macro extrema. Y este era el Instagram, por si alguno quiere ver más fotos. Cada 4 o 5 días suelo subir una foto en esta red social. Ahora estuve con otras cosas, está un poquito desactualizada, pero a diferencia de Facebook, que no subo casi nunca, en Instagram suelo subir fotos antes, sí. Así que bueno, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Walter, por compartirnos toda la experiencia, por compartirnos también pues la salida que les has dado a estas imágenes, que me parece pues algo muy importante, como les decía, ¿no? Algo apasionante de la fotografía macro y sobre todo esta técnica de macro extremo es el hecho de poder ver pues tanto detalle, ¿no? O sea, en el caso de los insectos que a mí siempre me han maravillado desde toda mi vida, en cuanto más te quedas observándolos y si empiezas a descubrir muchísimos detalles, tanto de los colores, como vemos el ala de la mariposa, de sus formas, de sus texturas, de sus estructuras tan complejas. Claro. Y tan increíbles y maravillosas que no podríamos apreciarlas de otra forma, sino es a través de estas imágenes y de estas técnicas, ¿no? Que afortunadamente cada vez están más a la mano, pues obviamente sí implican una inversión económica, pero cuando uno tanto si es apasionado como ya si lo queremos llevar a un circuito, en este caso, por ejemplo, científico o en su defecto comercial, pues es también una inversión, ¿no? Por los logros que también se pueden tener. Y precisamente una de las preguntas que quiero hacerte antes de terminar es, ¿qué consideras tú que han sido las mayores satisfacciones que te ha dejado la fotografía y pues esta técnica tan especializada que has desarrollado? Mirá, una de las mayores satisfacciones es conocer gente. Con esto, cuando para mí era, a ver, quizás sea tonto, pero para mí era importante, cuando empecé con esa técnica y él empezaba a descubrir algunos fotógrafos, eran poquitos, capaz que eran 5 a nivel mundial, y veía esa foto y decís, wow, ¿cómo lo hará? Y de a poquito no va haciendo, y después son gente que después te siguen en redes sociales, te comenta, a veces te hacen comentarios o comparten imágenes tuyas como que sí, wow, esa persona sabe que existo y para mí esas personas eran para mí semidioses básicamente. Y eso es importante. Después de haber conocido mucha gente con los cursos, que han sido los alumnos que he tenido durante mucho, fue con mucha frecuencia la pandemia, ¿no? Que nos pasó a muchos, estábamos Claro. encerrados y teníamos que pasar el tiempo. Y creo que a mí, de todo lo negativo, me ha ayudado el hecho de estar acá adentro, y entonces me pude poner más tiempo con la fotografía y hacer más, experimentar más cosas, investigar un poco más, porque había empezado a aparecer algo más de información en internet, así que de cierta manera me enriquecí desde ese punto de vista. Y también he dado las clases, he dictado las clases, y he conocido mucha gente, que de hecho hay alumnos o exalumnos que terminamos siendo amigos después, y que siempre nos escribimos, eso también fue muy lindo. Y bueno, también el hecho de, otra cosa que también me ha gustado, mucha satisfacción me ha dado, el hecho de a veces ver una foto tuya como portada en una tapa de una revista, o en un paper, o que algún investigador o alguien te pida una foto para, che, necesito para esto, para ilustrar algún libro, tener una foto de él, y uno se lo da como si, wow. Una de las cosas que más me llamaba la atención cuando estudiaba, materia incluso como biología molecular, eran las imágenes. Y a veces uno quedaba pensando, sin saber nada de fotografía, porque yo empecé hace 10 años a hacer fotos, antes no tenía ni idea, y dice, ¿cómo lo habrán hecho? Lógico, no sabía fotografía. Ahora a veces nos seguimos preguntando, como uno que conoce algo más de fotografía, a veces te genera más difícil, decir, ¿cómo lo habrán hecho? Porque te das cuenta que es difícil. Pero bueno, todas esas cosas te llenan de satisfacción. Y a veces también encontrás un bichito, por decirlo así, o una plantita X,
y parece totalmente insulsa, y cuando después terminás de tirar las fotos, y wow, qué lindo que era había sido. Sí, pues muchas gracias por compartirnos. Tienes muchas felicitaciones en el chat, que están increíbles tus fotografías. Ya nos queda poquito tiempo, pero les quiero compartir nuevamente. Aquí les dejamos el Instagram y también el perfil de Canon Creators de Walter para que puedan ver las galerías que tiene. La verdad es que tiene bastantes fotografías muy impresionantes para que puedan revisarlas a detalle, para que puedan seguirlo, contactarlo. Por aquí veía un comentario que nos decía, déjenme ver, una persona que comentaba que tenía su fotografía de divulgación científica. Entonces también si quieren contactar a Walter para su trabajo, para Sí, por publicar su supuesto. trabajo, les dejo ahí las redes. También les voy a compartir mi perfil de Canon Creators, ya que voy a subir la charla en un par de días, nada más que podamos ya tener la grabación. Estoy como Tania Campos en Canon Creators y les voy a compartir el Instagram Tania Tura, también para que me escriban ya sea en Canon Creators o en mi Instagram, dudas que tengan, qué otros invitados quisieran que participaran en estas charlas. Y pues bueno, Walter, no me queda más que agradecerte una vez más por compartir tu experiencia. Yo creo que tanto yo como muchos de los participantes nos quedamos con ganas de seguir platicando. Necesitamos otras 2 horas, pero pues bueno, estamos llegando ya a la recta final y pues quisiera antes de terminar nuestra llamada, quisiera compartirte un reconocimiento por parte de Canon. Dame un segundito nada más para proyectar. Aquí está. Muchas gracias por participar en esta charla. La verdad ha sido muy enriquecedora. Gracias por tomarte el tiempo de preparar la presentación súper detallada. Yo creo que pues ya estás sentando las bases para muchos de nosotros, me incluyo, ¿no? Que tenemos mucha curiosidad por hacer este tipo de técnica. Entonces, pues nos compartiste información bastante útil, bastante valiosa. Y pues bueno, agradecerles también a todas las personas que se conectaron, recordarles que la charla va a estar en un par de días más, va a estar grabada y una de las buenas noticias que tenemos que darles es que vamos a abrir un reto acerca de macrofotografía. Este no tiene que ser específicamente de macro extremo, va a ser solamente que sí hayan utilizado equipo macro para participar en el reto. En el reto estará activo a partir del día de mañana, va a estar activo hasta el 25 de enero. Y el 27 es viernes 27 a la misma hora, 5 de la tarde para México, 8 de la tarde para Argentina. Vamos a tener la sesión en donde vamos a presentar pues las fotografías ganadoras. Va a haber 5 fotografías ganadoras. El reto ya está publicado, pero a partir del día de mañana van a poder compartir o van a poder cargar sus imágenes. Ahí les sugiero por favor que lean bien cuáles son las bases para participar, ¿no? Sobre todo como les decía, el tipo de equipo y los criterios que se van a considerar para seleccionar las imágenes y pues invitarlos a que nos acompañen, bueno, a que participen por supuesto y también que nos acompañen el próximo 27 en la sesión en donde vamos a presentar a los ganadores. También tenemos otras charlas, acuérdense, visiten el módulo, la sección de eventos en Canon Creators. Esta semana, el viernes, hay una charla acerca de retrato dark con mi compañero León Varela. El 23 yo voy a tener otra charla también muy interesante acerca de fotografía subacuática. Con Cayu Vilchis, que ya es fotógrafa y además es espeleobusa, entonces tiene mucha experiencia en práctica de fotografía de cenotes, de fotografía de cuevas. El 24 va a haber una charla acerca de astrofotografía con mi compañero Daniel Arredondo, también va a estar súper interesante. Entonces,
Realmente todo el mes tenemos muchos eventos bien interesantes, los invito a que estén atentos y pues bueno, igual Walter, muchas gracias, sigue compartiéndonos tus imágenes, gracias por aceptar y pues que pasen buena noche, buena tarde y esperemos vernos el 27 por acá. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, bonita tarde. Nuevamente.